stay sunshine another day. They on broken windows and empty hallways, a pale dead moon in the sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Scarecrows dressed in the latest style, with frozen faces to keep love away. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. Lonely, tin can at my feet. I think I'll kick it down the street. Tin can at my feet. I think I'll kick it down the street. Why not? That's the way to free a friend. Right before me, silent blow me. Help the needy and show them away. Human kindness is overflowing, and I think it's gonna rain today. I hope it's gonna rain today. Yeah. I hope it's gonna rain today. Yeah. I think it's gonna rain today. Yeah. There will be no strings to bind your hand, not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand, 'cause I chose to start.
There's no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning. Just touch my cheek before you leave me. Just call me angel of the morning. Slowly, slowly. Well, maybe the sun's light. Morning echo says it was what I I promise you I won't be blinded by the light. Just call me angel. Touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning. Just touch my cheek before you leave me. Slowly turn. Your mind lies in the workshop. Doing your thrill. Mixed it with all you know done well. You go so you living high and rowdy, rich on the top of the land. Just don't dispose of your natural song, 'cause you know who done well. Go to hell. You go to hell. Sing hell. May you pay for your sins. Keep your children from wrongdoing, 'cause you know who done well. If they're good, they're good. Man won't created to live for eternity. From the tree of man, so you know who done well. That there with now Satan was an angel in
No lo sé, porque yo no he ido a marcar. No me has dejado lo que tengo que dar aquí arriba, no me lo has dejado. Igual ya está todo el mundo. ¿Tú siempre con Marilu? Sí. I wish I could break all chains. I wish I could say all the things that you say them loud, say them clear, for the whole round. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. You see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do. Though I'm way overdue, I'll be starving again. Well, I wish I could be like a bird. How sweet it would be if I found a fly soar to the sun and look down at the sea. Then I sing, 'cause I know that. I say, hey, 'cause I know that. And I say, hey, 'cause I know how it feels. Oh, I know how it feels to be free. Yeah, I know how it feels. And so I know how it feels. How it feels. Suzanne, get you down in the place and river. You can hear folks go by. You can spend the night forever. You know she's half crazy, and that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you mean to tell her that she have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she gets the river answer that you've always been her. Everyone
travel with her. You want to travel blind, could you think maybe you can trust her? She's touched your perfect body with her mind. Was a sailor and he walked across the water and spent a long time watching from his lonely wooden tower. When you thought certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until she shall free them. And sailors broken long before the sky will open. Forsaken, almost human, he stand beneath your wisdom like a stone. And you will travel with him, and you will travel blind, cause you think maybe you can trust him. He's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand, she'll lead you to the river. She's wearing rags and feathers from salvation on the counter, and the sun goes down on honey on the lady on the harbor, and she shows you where to look beneath the flowers. Beneath the flowers and the carpet, and he goes to see you. Travel blind, she thinks maybe you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Mr. Backlash, just who they think I am. Raise my taxes, freeze my wages, loosen my son to be a man. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your meat old white backlash. But the world is big, big and broad and round, and it's full of folks like me. Buen día a todas y a todos.
Antes de comenzar, vou a ler o protocolo das normas COVID, que, como sabedes, é obrigatorio neste tipo de actos. A ver, cada persona sabedes que tedes un sitio asignado de agora ata o final do acto. E non podedes intercambiar o sitio. Hai que levar a mascarilla en todo momento, a entrada faise pola porta da vosa dereita e a saída faise pola da vosa esquerda. Non se pode sair da sala, a metade do acto vai haber un descansiño, pero procuramos non salir na metade do acto. Evitar, cando saiamos, temos que evitar as aglomeracións, bueno, non somos moitos, non sei que moita aglomeración non iba a haber, pero bueno, e que non nos fagamos grupos así moi pequeninos e moi xuntos. Non fumar nas inmediacións do auditorio e guardar a distancia de seguridade. Bueno, isto todo xa, seguro que xa os sabides, pero bueno, temos o que dicir, vale? E agora sí que vamos a comenzar este acto. Benvidos a todos hoxe. Decirvos que nos alegra un montón poder volver a facer un acto destas características de xeito presencial. Botábamoslo moito de menos. E non sobra decirvos que para nós é un placer retomar os actos públicos despois de todos estes meses en poder xuntarnos e realizar actividades presenciais. Hoxe reanudámolos e tamén iniciamos a nosa andadura a través do streaming, tan de moda hoxe en día, abrindo unha venta máis cara a proxección dos nosos actos e con eles do feminismo dentro do rural ourensán. Quixemos que isto fora así, da man dunha das actividades máis emblemáticas de Cemuro, o Foro de Igualdade, que xa vai pola súa 17ª edición. Que retomemos a nosa andadura máis pública dende onde o facemos e con esta actividade non é casual. A igualdade é o eixe vertebrador da nosa federación. Foi en 1998 cando Cemuro botou a andar e entre as súas fins como Federación de Mulleres Rurais, dende un inicio, tiñamos claro que xunto coa loita pola igualdade de oportunidades de mulleres e homes, tamén estaba a loita contra a violencia machista. Hoxe, neste 17º foro, ambas van da man. Da man. Precisamente é o nome que escollemos para o programa que engloba as actividades e accións que levamos a cabo dentro do convenio coa Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a través dos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Este programa contén actividades e accións en favor da igualdade de xénero e contra a violencia machista, como este foro, pero tamén hai outras actividades, como, por exemplo, a conmemoración das datas claves como o 8 de marzo e o 25 de novembro, actividades de sensibilización en diferentes escolas da provincia de Ourense, ou na propia sede de Cemuro, con nenas e nenas, que son o noso futuro e na súa educación en igualdade poñemos a nosa esperanza porque somos coñecedores que a coeducación é a base sobre a que se asentará unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias machistas. Os clubs de lectura Violeta, na comarca de Verín do Ribeiro, onde sempre lemos obras de autoras aplicándolle a perspectiva de xénero. Ou tamén Mulleres que Contan, un círculo de confianza onde traballar o empoderamento e o acompañamento de mulleres do rural en situacións de vulnerabilidade. Como dixemos ao principio, o lugar escollido para a realización tampouco é casual e fortuito, Verín, onde Cemuro ten a súa sede e desde onde vertebra todas as accións e actividades que realiza ao longo de toda a provincia de Ourense. No rural e dentro rural, un espazo nada doado para abordar estas cuestións. Tamén a sociedade ten mulleres loitando pola igualdade e contra as diferentes manifestacións da violencia machista. E aquí nos terán ata que a fin das discriminacións sexistas sexan unha realidade. Sen máis, doulle a palabra a unha pioneira neste cometido, a unha das fundadoras de Cemuro, a nosa actual presidenta Maribel Garrido Blanco, que xunto coa verinesa Corona Meixeira fixeron posible o nacemento desta federación. Un aplauso. Bos días e benvidas a este 17º Foro de Igualdade. Despois, como dixo a miña compañeira
Hai un momento de pasar un ano bastante difícil debido á pandemia, sin poder contactar unhas coas outras, nin ter as actividades que vemos facendo sempre presenciais, pois podemos empezar a decir que xa empezamos pouco a pouco, pasiño a pasiño, a retomar a nosa actividade. E empezamos con este 17º Foro de Igualdade. Quero saludar tamén as autoridades presentes, Emilia Somoza, que representa o Concello de Verín, Ludo Porto Real, que representa a Diputación de Ourense, e a Gabriela Alén Castro, delegado da Xunta en Ourense. A violencia de xénero supón a manifestación máis extrema da desigualdade. Socava os dereitos humanos e constitúe unha forma de discriminación cara ás mulleres. Dende Femuro, consideramos que o primeiro que hai que facer para loitar contra a violencia machista é desenmascarala e sacala á luz. A sociedade sabe que existe este problema e cree que a coñece, pero a maioría das veces ese coñecemento é moi superficial e lamentablemente está rodeado de prexuicios que é necesario desterrar e eliminar. Durante séculos, a violencia cara ás mulleres estivo normalizada, naturalizada e ata legitimizada. É un fenómeno de carácter estrutural, instrumental e universal, cuxo ámbito de radiación se estende a todas as esferas vitais e que pretende manter as mulleres controladas e sometidas seguindo os parámetros patriarcais de obediencia aos roles que tradicionalmente se lle asiñaron. En definitiva, a violencia machista é un xeito de exercer o poder a través da discriminación. A forza e a violencia é tamén un reflexo da desigualdade entre homes e mulleres, que leva á vulneración dos dereitos humanos da metade da sociedade. É preciso acabar co silencio e os mitos ao redor deste problemática. A sensibilización e a prevención fanse esenciais para poder acadar este fin. A sociedade debe concienciarse do dano e as consecuencias que xera esta desigualdade de xénero e a violencia cara ás mulleres nas súas diferentes manifestacións. Por lo tanto, debemos traballar para poder acabar con calquer tipo de violencia cara ás mulleres e defender os seus dereitos e liberdades. Bueno, vamos a continuar ca inauguración do acto. A continuación, intervenga a Emilia Somoza en representación do Concello de Verín, a que queremos agradecer a súa implicación e disposición para poder levar a cabo estas jornadas. Un aplauso. Moi bons días a todos e a todas e moi benvidos a este 17 Foro de Igualdade. Nesta ocasión, o tema que nos trae é verdadeiramente sangrante, é a violencia machista. Permitidme que me presente, aunque xa o fixeron. Bueno, son Emilia e son a representante do Concello, Concelleira de Educación, de Festexos e de Cultura. Pero, aparte de estar aquí hoxe como representante do Concello de Verín, tamén estou como Emilia Somoza, como muller e como loitadora. Podería ir a internet e encher o discurso de palabras que todos estamos moi cansados de oír. Pero o que si vou a facer, vou a falar desde dentro e vou a falar o que eu sinto. A violencia é a resposta cando non se quere a igualdade. Cando queremos ser máis cos outros e cas outras e o arrebatamos con malos feitos. As consecuencias da violencia son as guerras, as fames, o mercadeo cas vacinas e un sinfín de malas artes que terminan sempre ca morte de víctimas inocentes. Por desgracia, só escoitando as noticias no telediario, vemos infinidade de exemplos de sobre, que son tan coñecidos como olvidados. É unha verdadeira lástima que a estas alturas, en pleno século XXI, nos atopemos ainda en plena loita pola igualdade. Nin tan siquiera os países que conocemos como avanzados neste tema están conseguindo algo. A verdade é que non se para de dar pasiños, pero o camiño é moi tortuoso e moi costa arriba, e os avances son tan mínimos que non ten conta as necesidades que hai. Só somos iguales no momento do nacemento e da morte. Nese momento non importa nin o sexo, nin a cor, nin a riqueza. Pero nada máis que empezamos a vida,
xa nos empeñamos en marcar esas diferenzas. Empezamos que as cores da roupa, incluso as marcas dos cochiños dos nosos fillos, e chegamos incluso a comparar as necesidades dos nosos bebés, incluso o seu peso, simplemente polo feito de querer ser máis que os outros. Pensar un poquinho. Facémoslo dunha maneira totalmente inconsciente, pero isto é certo. En cuestión de xénero, voume remontar a lá un tempo en que o xénero masculino se fixo o posuidor do femenino, do sexo débil. Así de claro. Os homes eran os donos das mulleres. Tanto era así que hasta lles disgustaba que lle naceran fillas. Oín algunha muller en unha ocasión decir que prefería que lle naceran fillos en vez de fillas porque lle iba a ser moito máis doada a súa vida. O sea, que unha muller xa nacía enfocada a unha vida difícil. As mulleres deronse conta desto, empezaron a lutar polos seus dereitos. Soupéronse que tiñan os mesmos dereitos, responsabilidades e oportunidades que os homes. Comeza aquí a súa loita pola igualdade. Nos primeiros pasos, todos sabemos que para ir á universidade foi preciso vestirse de home como fixo Concepción Arenal. Conocemos tamén a loita de Clara Campoamor polo voto femenino e moitas nas que debemos pensar porque sin elas hoxe non estaríamos aquí. A loita continúa e non ten que ser só desde arriba. A loita vai desde abaixo, cada un na súa vida cotidiana de poñer o seu grau de area. Desde a educación na casa, na escola, na rúa, debemos de levar por bandeira a igualdade. Temos que saber que a igualdade nos leva á liberdade. E por esa liberdade se leva pagando un precio carísimo de moitas mortes. A violencia entra na casa cando non hai diálogo, cando falta comunicación, cando a muller que non é libre se dá conta e quere poñer remedio, cando deixa de ser sumesa porque quere vivir, cando non quere que os seus fillos e as súas fillas vivan nese cautiverio. Aí o home séntese ferido ao perder os seus privilexios de macho e de non contar ca súa escrava. Entón usa as súas peores armas, as culpas, vexacións, insultos, mentiras, palizas e morte. O que a realidade das vítimas é un medo. E na maioría dos casos non é por elas mesmas, é polos seus fillos e as súas fillas. Axudémolas a vivir en liberdade. Cando eles teñen medo, non o teñamos nós, falemos por elas. Ante o menor indicio que coñezamos, poñámonos no conhecemento oportuno para a súa axuda. Fagamos unha cadea desde a primeira alarma e non a rompamos hasta que o maltratador pague polos seus feitos. Que ninguén, desde a súa postura, xa sea no vecindario, no traballo, ou sea sanitario, traballador social, policía, rompa esa cadea. Ningún rompa ese eslabón, que as vítimas así perderán o medo ao non saberse soas. Fago este chamamento porque todos estamos nesa cadea. Todos sigamos esa cadea hasta o final. Eu creo que podería falar como cualquiera, pois todo o día. Pero, bueno, os actos son o que son e temos que seguir co protocolo. Muchísimas gracias e benvidos. Moitas gracias e moi boa intervención de Emilia. A continuación, damoslle a palabra a dona Luz do Porto Real, deputada de Igualdade e Benestar da Diputación de Ourense, que sempre que pode nos acompaña nos nosos actos. Benvida. Bos días a todas e a todos os que nos acompañades, a os que acompañades a esta asociación Femuro neste 17º Foro da Igualdade para falar de violencias machistas. E eu, para min é un placer representar hoxe a Diputación de Ourense neste acto que, como decía Isabel tamén ao principio, é o primeiro acto presencial ao que temos a oportunidade de asistir desde que empezou a pandemia. Eu, desde a Diputación de Ourense, quero destacar a labor que se fai desde asociacións como Femuro, que é fundamental en territorios como a nosa provincia para loitar polos dereitos das mulleres e traballar en pro da eliminación da violencia de xénero. Moitas gracias, Isabel, por toda a labor que facedes, moitas gracias a toda a asociación, en nome de toda a sociedade, non só da Diputación de Ourense, porque mulleres como a vos sodes as que nos fan a todos estar cada vez máis atentos ás necesidades da poboación e das persoas neste momento.
Para nós, sempre é un privilexio, nós somos unha administración que non temos especificamente competencias en igualdade ou en violencia de género, pero non por eso deixamos de lado ni de pensar ni de traballar en favor de todas estas necesidades que ten a sociedade. Invito-vos e convido-vos a todos, os que estades hoxe aquí presentes, especialmente a toda a asociación de FEMURO, a que o próximo 25 de novembro, se Dios quere, de la Diputación de Ourense, inauguraremos un parque dedicado á memoria das víctimas da violencia de género. Por que facemos ese parque? Por que pensamos en facer ese parque? Porque é unha maneira de visibilizar realmente o que é a violencia machista. É unha maneira de poñer nome a esas 1055 mulleres que, dende que temos registros desde o ano 2003, falleceron como consecuencia da violencia machista. O que non se ve, o que non se coñece, se olvida. E hoxe vivimos nunha sociedade precipitada con moitas cousas e con moitas prisas. Rapidamente os datos, os falecementos, se nos pasan ao olvido e estamos interiorizando como algo natural. E non é algo natural que ninguna muller morra por mor de a violencia ou a educación machista. E por eso, insisto, vos invitaremos e quedades todos convidados a visitar ese parque e a visibilizar eses nomes desas primeiras loitadoras, porque as mulleres que morren porque o primeiro que fan é loitar en primeira persoa en contra da violencia machista. E como se opoñen a esa violencia, ese é o motivo polo que morren. E nós queremos que os sobrevivintes sepan que estamos aí e que estamos ao lado de todos, a carón de todos. E, por suposto, dende a Diputación de Ourense vamos a seguir colaborando con todas as entidades sociais, con todas as asociacións que traballen por mor de erradicar esta lacra que estamos a sufrir. E tamén un recordo especial para todas as mulleres que durante este ano 2020, por mor da pandemia, non poideron loitar nin abandonar moitas veces os seus agresores por mor do confinamento. Pasáronse situacións seguramente en moitas casas moi difíciles e seguramente todavía se estén a pasar. Por todas elas merecemos facer estes actos, seguir facendo estes actos que cada día crezamos e que cada día se fagan moitos máis. Moitas gracias a todos. Moitas grazas, Luz. Pois agora, para finalizar esta primeira parte e dar por inauguradas estas jornadas, contamos con don Gabriel de Castro, delegado da Xunta de Galicia en Ourense, que nos acompaña xa desde xa hai varios anos, aínda que é o noso primeiro auto xuntos como delegado da Xunta. Un aplauso. Moitas gracias, por un placer. Efectivamente, en outras ocasións coincidimos, en este caso eu como alcalde, tamén dos lugares habituales de FEMURO, en Larias, e, bueno, un placer ahora, pues, como delegado, poder seguir participando con todos vos. Antes de nada, saludar a presidenta de FEMURO, en representación de todos os que formades parte de FEMURO, a Maribel, veciña e amiga tamén do meu concello de Genlle. Saludar tamén a Emilia Somoza, concelleira aquí no concello de Verín, Luz do Porto, deputada provincial de Igualdade e Benestar, en definitiva, bueno, pues saúdo a todas e a todas, medios, relatores e aquí asistentes. A todos e a todas, gracias pola presencia hoxe aquí no Auditorio de Verín, neste 17º Foro da Igualdade. A todas e todos, especialmente aos que forman parte da Federación de Mulleres Rurais de Ourense, o meu agradecemento personal e institucional polo extraordinario labor desenvolvido a diario a prol das nosas mulleres do rural. A todas e a todos, representaron a figura de Maribel, de María Isabel Garrido, as miñas felicitacións polo galardón acadado na 7ª entrega das medallas Emilio Pardo Bazán otorgadas pola Xunta de Galicia, en a cal eu tuve a honor de poder asistir e acompañarlos. Naquel acto solemne, o presidente Alberto Núñez Feijóo sinalou que as mulleres teñen destino propio, máxima que a que eu lle engadiría, todavía moito máis, si cabe, no rural, onde resultan determinantes para a súa vertebración territorial e social, e son, con diferencia, o principal vector para a innovación e o emprendemento rural. Con todo,
no medio rural, aínda se manteñen escenarios de desigualdade entre mulleres e homes nun grado máis acusado do que ocorre no medio urbano. Na contorna rural, o rol que asumen as mulleres e o cambio de mentalidade obriga as mulleres a conciliar a vida laboral e familiar con maior dificultade. Debemos concienciarnos todos de que conciliar non é só cousa de mulleres, senón que tamén afecta a homes, en definitiva, a todos. E quizás a palabra corresponsabilidade sexa máis acertada semánticamente de cara a cada unha sociedade equilibrada e máis igualitaria. Pero no medio rural, o papel que desempeñan as mulleres no logro dun desenvolvemento sostible é esencial, dado que teñen unha función grave na sociedade rural como educadoras, como consumidoras, como protagonistas dunha asistencia sanitaria básica e administradoras de recursos. A necesidade dunha participación máis activa das mulleres na elaboración e posta en práctica de políticas rurais é de vital importancia para lograr que devandito desenvolvemento dé a resposta aos principais intereses e demandas deste grupo e poder alcanzar así un desenvolvemento rural participativo, equitativo e sostible. Exemplos como o do turismo rural, que está a ter un papel importante na evolución laboral positiva da muller nos últimos anos. A educación tamén cambiou, sin dúbida, a muller rural. Pero o caso do turismo rural está a ser unha gran oportunidade para demostrar que a muller sabe facelo e, ademais, sabe facelo moi ben. Pero deixando a un lado este exemplo, e en que os datos de estadísticas son retadores, eu son dos que creo que hai vida máis aló dos números. Esta é unha lección e das mellores noticias que nos aporta o contacto directo coas persoas que habitan o medio rural, onde os riscos demográficos deben abordarse dende a primeira liña de acción política como un reto compartido que reverta tamén en beneficios compartidos. O certo é que fortalecer os equilibrios entre o rural e o urbano é unha cuestión de justicia ecolóxica e social, pero tamén unha fiestra de oportunidades. Hai moitas persoas e comunidades emprendedoras comprometidas co seu tempo e co cuidado do medio no que viven. O objetivo das administracións é que todas esas persoas que se sentan no medio rural, mulleres e homens, novos e maiores, poidan seguir esforzándose e formándose co horizonte dun futuro sin discriminación de xénero nin agravios demográficos. O noso compromiso pasa por fixar poboación, reter e atraer talento, procurar a igualdade de oportunidades e garantir a adecuada prestación de servicios en todo o territorio. Avanzar en cohesión social e territorial é fundamental e os pasos de van nesa dirección. Lograr que todas estas sociedades, neste caso, na sociedade galega, as causas das mulleres sexan as dos homens. Teño por certo que os dous levantarémonos ou sucumbiremos xuntos. Moitas gracias. Vamos a dar un amasallo para agradecernos que estuvieran aquí. Sí. Escoitástesme todos? Sí, escoitástesme ben, eu teño unha voz. Podes pasar. Que me sabe mal ter que abandonar dentro de 40 minutos o acto, pero teño outros compromisos e creo que despois, nos vai acompañar a secretaria xeral de Igualdade, pois a que daré o relevo. Entón, espero que disfrutedes da xornada e que sea moi productiva. Gracias. Moitas gracias aos tres por esta exposición e damos por inauguradas a 17ª Xornada Foro de Igualdade. Preguntarédesvos que fan aquí no escenario esta colección de zapatos vermellos. Isto ten unha razón. A Verín, ao rural galego, chega o ano pasado a través dunha doazón que reciben as compañeiras da Marcha Mundial das Mulleres de Verín a réplica da obra que a mexicana Elina Chauvet creou como resposta ao
de feminicidios que se produciron na década dos 90 en Ciudad Juárez. A obra Zapatos Vermellos foi inspirada polo asasinato da irmá da artista a mans do seu marido e recorre o mundo dende o 2009, recolectando zapatos que se pintan de vermello como símbolo da loita contra a violencia de xénero. 8 mulleres asesinadas e un neno. Este é o balance das recoñecidas como víctimas de violencia de xénero en España nas últimas 2 semanas, e as que, como mínimo, se lle debería engadir outra muller máis que se suicidou e tamén o bebé que viña en camiño dunha das mulleres asesinadas, a cal estaba embarazada de 3 meses. Dende FEMURO consideramos que a violencia machista debe ser combatida non só con leis, senón cunha gran concienciación social e coa colaboración de equipos multidisciplinares especializados que apoien as víctimas e aborden o problema de forma global. Por iso, hoxe quixemos nesta primeira parte do foro abordar a violencia de xénero no ámbito da parella e exparella, que é a que está nestes momentos legislada no noso país e para elo parecenos interesante afondar nas actuacións que se levan a cabo nesta materia dende diferentes ámbitos e servizos. Sen máis, doulle paso á mesa redonda sobre protocolos de actuación con vítimas de violencia de xénero na que interveñen María Asunción Caneiro Correa, enfermeira de urxencias do Hospital de Verín, María del Mar Suárez Gago, médica de urxencias do Hospital de Verín, Carlos Atanes González e Juan José Rúa Piñeiro, da Unidade Biogen da Guardia Civil de Verín, dona Pilar García Núñez, abogada especialista en violencia de xénero, e dona Lucía Rodríguez Fernández, psicóloga e directora do CIN, Conso Frieiras. Moderando a mesa, Germa González Heria, psicóloga forense. Un aplauso para todas elas. ¿Se escucha? Buenos días a todas. Vamos a empezar entonces con la mesa, con las compañeras y compañeros, abordando la situación de la violencia machista desde diferentes ámbitos. Para ello, cada uno de ellas van a contar con 5 o 10 minutos para exponer un poco pues, la práctica diaria centrada en los protocolos con los que ellos trabajan, y posteriormente iniciaremos turno de palabras para resolver todas aquellas dudas que se os puedan plantear a lo largo de la mesa. El turno de palabra va a empezar primeramente por la parte sanitaria, porque entendemos que es la puerta de entrada a la violencia machista y que son ellas las como profesionales las que hacen una primera detección, aunque bien seguro que aquí tendríamos que tener también la parte más social, pero podría entrar dentro de la parte de cine. Posteriormente vamos a contar con Pilar, que hará su exposición como abogada, y pasará el turno a nuestro compañero del Biogen, y cerrará la ronda de la mesa la compañera de cine. ¿De acuerdo? Entonces, nada, cuando queráis, todo vuestro. ¿Tenéis ahí el micrófono? Hola, bos días a todos e a todas. Gustaríamos facer unha breve exposición do papel da enfermería na atención a vítimas de violencia de xénero nun servizo de urxencias. Desde o punto de vista dunha enfermeira asistencial, que nin son, nin pretendo que me consideren unha experta na materia de violencia de xénero. Gustaríame comezar dicindo que o ámbito sanitario
convértese nun contexto privilexiado para identificar as mulleres vítimas de violencia de xénero. A día de hoxe, convértese nunha prioridade a detección precoz, adiantar o diagnóstico e a atención temperá son as claves do persoal sanitario. Por desgraza, cando chegan ao servizo de urxencias, significa que o eslabón da prevención primaria xa fallou. Ben, ao largo de todo o proceso existen dous momentos importantes no contacto que ten a enfermeira ca paciente. Un primeiro momento na recepción, acollida e clasificación, no momento da valoración do triaxe, que é realizado por a enfermeira, o cal é o primeiro contacto co equipo sanitario. Nesta breve entrevista, pódense recoller os primeiros datos que nos poden facer sospeitar que estamos ante un caso de violencia de xénero. Hai que ter en conta que unha muller que acude a urxencias pode, por este ou por outro motivo, pode recoñecer ou non ter sufrido violencia de xénero. Se neste momento xa existen sospeitas, damos a voz de alarma ao resto do equipo. A continuación, ao largo de todo o proceso de atención, tanto a enfermeira como o resto de persoal que este en contacto con a paciente. Durante este período é moi importante manter unha actitude de alerta ante signos, comportamentos, actitudes que nos podan facer sospeitar de violencia de xénero. Sempre intentando manter a muller nun clima de confianza adecuado durante todo o proceso. É importante señalar que só o feito de escoitar con respeto é un acto terapéutico. Gustaríame destacar o papel da enfermería no acompañamento desta muller, posto que somos as que máis tempo vamos a pasar o seu carón, e pode ser capaz de establecer un bo clima de confianza para ter valiosa información, porque ao falar con ela podemos ir descubrindo en que se lle pode axudar e como. Para ir rematando, quero facer unha pequena reflexión dentro do contexto dun servicio de urxencias dun hospital comarcal con recursos limitados. A veces, botamos en falta non dispor de máis tempo, pero non só para dedicarlle ás vítimas de violencia de xénero, senón tamén ao resto de pacientes. A día de hoxe, tense avanzado moito neste tema con respecto ao pasado, pero considero que aínda queda moito por facer. Creo que en xeral, especialmente no noso ámbito, faise necesaria máis formación e sensibilización co tema para seguir avanzando. Moitas grazas e deixo vos ca miña compañeira, a doutora Mar Suárez Gago, que vos vai explicar aspectos da atención médica e a importancia do parte de lesións. Moitas grazas. Hola, buenos días. Yo soy Mar Suárez, soy médico del Servicio de Urgencias del Hospital de Verín. En primer lugar, quiero decir que a mí me llama un poco la atención que en este foro no se haya convocado a nadie de asistencia primaria, que como su nombre indica, esa asistencia primaria es familiar y comunitaria, que es en el ámbito en el que yo creo que realmente debería detectarse este tipo de problemas, porque realmente son los que tienen mayor contacto con los pacientes, conocen su entorno vital, conocen sus situaciones familiares y probablemente aportarían una visión un poquito más amplia de la que podemos aportar, por ejemplo, desde el servicio de urgencias. ¿Vale? Nosotros en el servicio de urgencias, por las características de nuestro trabajo, no solemos realizar ni labores preventivas ni seguimiento del paciente, es decir, hacemos atendimientos puntuales. Por desgracia, solemos ser el primer contacto que tienen estas pacientes con el sistema sanitario, el sistema policial y el sistema jurídico, porque cuando llegan a urgencias es porque han sufrido un episodio de extrema violencia y es lo que les lleva a urgencias a solicitar un parte de lesiones. ¿Vale? Nuestra capacidad de reconocimiento de la situación, valoración de la gravedad de los hechos y del riesgo que tienen estas pacientes muchas veces supone que ellas tomen conciencia de su situación e incluso se inicien una serie de procesos que les puede llevar a romper con el aislamiento y con el silencio que hay en una sociedad rural como la que tenemos nosotros aquí, con este tipo de situaciones. Está tan normalizada la situación de abusos sobre las mujeres que muchas veces ni ellas son conscientes de la situación que están sufriendo. Y el hecho de que alguien, desde una supuesta posición de superioridad, les diga que lo que ellas están sufriendo es una violencia de género, les hace tomar conciencia y romper con ese silencio. Además, la realización de un informe de daños corporales, por ejemplo, en nuestro caso, supone una visibilización de la situación de la mujer.
Y eso luego le va a ayudar a que ella pueda tener acceso a una serie de recursos, desde policiales, judiciales y sociales, que de otra forma no tendría acceso, porque necesita pruebas para demostrar que está sufriendo esa situación. Por ley, todo el personal sanitario, primaria, PAC, médico de urgencia, tenemos obligación de denunciar cualquier acto de violencia de género. E incluso si solamente hay una sospecha fundada, también tenemos medios y hay recursos para denunciar ante el juez. Y luego serán las fuerzas del Estado las que se dedicarán a confirmar si la situación es o no es real, ¿vale? Por desgracia, en los partes de lesiones que tenemos nosotros en el hospital no están incluidas una serie de herramientas informáticas que sirven para detectar, confirmar y determinar el riesgo vital de las pacientes y que, según el SERGAS, son de obligado cumplimiento. Yo, en este caso, tengo que decir que solo llevo 11 años trabajando en urgencias y no los había visto en mi vida. Es decir, yo me he enterado esta semana que existen esas herramientas, la validez que tienen, lo útiles que pueden ser en estos casos, pero me he enterado esta semana. Entonces, yo me imagino que como ASU nos ha revuelto un poco por dentro, porque realmente nosotros estamos haciendo una labor que creemos que lo estamos haciendo bien, pero no tenemos ni la suficiente formación como para, en muchos casos, determinar que lo que tenemos delante es una situación de violencia de género o es simplemente una somatización. Es decir, hay casos que nosotros vemos como patologías orgánicas, que si uno repasa la historia del paciente, tiene muchas veces ausencias, tiene muchas caídas, tiene una relación un poco complicada con la familia, que probablemente es una situación de violencia de género que nosotros no hemos sabido reconocer. Estoy de acuerdo con mi compañera que nos falta formación y yo creo que en este caso, dado que es un problema que ahora mismo está tan en boga, sería importante que esa formación se extendiese a todo el ámbito sanitario. Y repito, yo incidiría más en el ámbito de primaria porque son ellos los que realmente tienen un contacto más cercano con este tipo de pacientes. ¿Vale? Nuestra parte en urgencias, por desgracia, muchas veces se limita a la parte biológica, es decir, viene una paciente acompañada o no por las fuerzas del Estado con una queja de una agresión. Generalmente nosotros detectamos agresiones físicas, aunque en nuestra parte están incluidos otro tipo de lesiones. ¿Vale? La importancia de rellenar un parte de lesiones es lo que les comentaba. Es importante tener un examen objetivo para que esa paciente pueda acceder a este tipo de cuidados. ¿Vale? Nosotros emitimos este informe, en el que constan datos de la paciente, datos físicos, es decir, lesiones detectadas que tenemos que nosotros cumplimentar, es decir, hay que hacer un registro exhaustivo de todo tipo de lesiones, incluso recomiendan el tema de sacar fotografías. Es complicado, como el tema de la protección de datos es complicado sacar fotografías, muchas veces los pacientes no aceptan, pero bueno, se hace una descripción lo más exhaustiva posible, que incluye incluso datos de tipo de si la paciente tiene unos hijos a su cargo, si es familiar, gente dependiente, y también hay que anotar los datos del agresor, relación de parentesco que tiene con esa persona, en el momento que se hizo la agresión y demás. Además de esta parte, nosotros emitimos un informe de urgencias, es decir, esto es un parte de lesiones que luego se tramita y va directamente al juzgado y nosotros tenemos un informe médico de la paciente. Ese informe médico es diferente de lesiones. Ahí van antecedentes personales de la paciente, van una serie de cosas que son un poco diferentes de este informe y que complementan el informe. Aquí es donde digo yo que es importante aplicar esas herramientas informáticas que nos permiten detectar si la paciente ha sufrido algún tipo de agresión y dejarlo siempre constancia escrita, que se le pasaron esos test y que hemos detectado esa agresión. Porque una vez que la detectamos, tenemos la obligación de hacer un seguimiento médico, psicológico, social y demás. Y nada más. Tomás Caneda. Vale, Pilar, pues vamos contigo cuando consigas. Hola, buenos días a todos. Bueno, quiero empezar pidiendo disculpas porque, aún no siendo gallega, llevo ya bastantes años viviendo aquí en Berín y ya tendría que tener capacidad para dirigirme en gallego, pero bueno, no la tengo, así que disculpas por ello. Bueno, yo quiero empezar siendo un poquito positiva, porque siendo cierto que queda muchísimo camino por recorrer en el tema de la violencia machista, es igualmente cierto que desde el año 2004, desde que se empieza a legislar, se ha avanzado mucho, se ha ido abriendo camino. ¿Queda por hacer? Sí, pero bueno, hemos conseguido que este asunto ya tenga un tratamiento de problema de Estado y se ha avanzado bastante.
Bueno, yo voy a hacer un poquito de un breve resumen de lo que es el procedimiento judicial. Voy a empezar hablando de la denuncia. La denuncia que para mí es el paso más importante, el primero y el más difícil, porque llegar a ese punto muchas veces requiere enfrentarse a muchos miedos, requiere enfrentarse a muchos prejuicios y a otras muchas cosas. La denuncia, ¿quién denuncia? En ocasiones denuncia a la propia víctima, que es a lo que hay que impulsar a la gente, pero puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento de unos hechos, sean de maltrato físico o sean de maltrato psicológico. Muchas veces, y te voy a agradecer por la parte que me toca, la sinceridad que has tenido en este momento, reconociendo que, bueno, que desde el Hospital de Berín, porque nosotros hemos tenido conocimiento también de esas deficiencias esta misma semana, quiero agradecerte esa sinceridad, porque había protocolos que se están desarrollando desde hace unos 15 años y protocolos que aquí no se estaban aplicando. Entonces, muchas gracias por ello. Y sé que no eres tú la responsable de que esto ocurra, así que gracias por tu valentía al ponerlo de manifiesto. El caso del hospital para mí es básico, es fundamental, porque como tú bien has dicho, cuando una mujer llega a un hospital, a un área de urgencias, a una primera asistencia en un centro de salud, pero generalmente a un área de urgencias, cuando llegas, lo que tú has dicho, es después de uno o muchos hechos ya de extrema gravedad. Entonces, nadie es conocedor de lo que tiene esa mujer fuera de esa puerta de urgencias. Entonces, es básico y primario que desde el hospital se hagan bien las cosas. Es decir, que ese parte de lesiones se ponga en conocimiento del juzgado. Porque esa mujer, una vez que salga de esa puerta, puede tener esperándola en la puerta de su casa o en la puerta del coche a su agresor. Y en ese momento se viene atrás. Entonces, es básico, es vital. Igualmente, considero que a esa mujer se le debe, aunque vosotras hagáis las cosas bien y denunciéis, con ese conocimiento del juzgado, a esa mujer se la debe impulsar a que acuda a la Guardia Civil en este caso y denuncie por sí misma. En ese primer momento, desde un punto de vista jurídico, comentar que, bueno, por suerte existe una protección integral de la víctima, una primera asistencia jurídica gratuita en caso de que no tenga abogado de parte y que la Guardia Civil, en todo caso, en caso de asistir sola, le va a ofrecer y le va a proporcionar. La denuncia es la más importante. La denuncia tiene que ser muy clara, muy específica, lo más detallada posible y lo más ordenada posible en el relato de los hechos, porque eso es lo primero que va a llegar a manos de un juez. ¿Qué ocurre? Que una mujer en ese momento suele llegar en un estado de nerviosismo, de ansiedad muy importante. Por eso la importancia del papel que juegan los profesionales, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como de los profesionales desde el ámbito jurídico, que yo también voy a hacer autocrítica. Creo que es mejorable el servicio que desde el turno de oficio en ocasiones se ofrece, porque hay turnos específicos de violencia, pero en poblaciones pequeñas, como es el caso en partidos judiciales pequeños, como es el caso de Berín, no existe ese turno específico de violencia de género. Entonces, lo que le entra a un abogado, abogada del turno, le entra directamente por la vía penal. Y yo creo que hay que avanzar un poquito más. Se tiene que tratar de forma muy específica, porque esa mujer requiere de unos cuidados o de una serenidad para poder ser ordenada en su denuncia. Bueno, una vez denunciado, se detiene al presunto agresor y se le pone a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. En esta primera comparecencia ante el juzgado, se tomará declaración al presunto agresor, a la presunta víctima, con la intervención de su señoría y del Ministerio Fiscal. ¿Qué ocurre en ese momento? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que los hechos se interprete que no son constitutivos de delito y que el asunto se archive. Puede pasar que se vaya por la vía del juicio rápido, en algunas ocasiones para los delitos menos graves. En este caso se puede llegar a una sentencia de conformidad cuando el acusado acepta la realidad de los hechos, aunque no suele ser lo más habitual. En todo caso, si se va por la vía del juicio rápido, tiene que
entenderse que en ese mismo momento, que es como muy inmediato y prácticamente lo que tienes encima de la mesa es únicamente la denuncia y la declaración de la víctima, se tiene que entender que existen los elementos probatorios suficientes como para poder llegar a una sentencia. No siendo así, y lo más lógico y en los delitos más graves, lo que se tiene que abrir son diligencias. Se abren diligencias si ese es el periodo de investigación durante el que se tienen que profundizar en los hechos. Se tomará declaración a testigos, se someterá a la víctima a estudios psicosociales por parte del Instituto de Medicina Legal o por parte de... Porque muchas veces la violencia psicológica, esta es la única forma. El valor probatorio de esos informes es muy importante porque es la única forma de poder acreditarla. Bueno, en ese momento las medidas de protección ya se habrán adoptado en la primera intervención. Medidas de protección que serán en sentido civil y en sentido penal. Desde el abandono del domicilio familiar, el alejamiento y la prohibición de comunicación. Esas medidas de protección van a durar lo que dure el juicio, o sea, lo que dure el procedimiento, excepto en el ámbito civil, porque en el ámbito civil las medidas civiles durarán 30 días. En el plazo de 30 días habrá que presentar una demanda de divorcio y en esa demanda será cuando se ratifique. Una vez instruidas las diligencias, se abrirá fase de juicio, se presentará escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal en base a los hechos investigados, por parte de la defensa, se presentará el escrito de defensa y el escrito de acusación particular. Y una vez concluido eso, pues se dictará una sentencia en el sentido que tenga que dictarse. Pues, si es absolutoria, será absolutoria, y si hay una condena, pues habrá una condena a prisión y otras medidas subsidiarias. Gracias. Gracias, Pilar. Vale, vamos a continuar ahora con nuestro compañero Carlos, que creo que tiene micrófono hasta que cuando... Son Carlos. Vale. Es Carlos. Vou disculpar ao meu compañeiro. Estás oindo, sí? Vou disculpar ao meu compañeiro porque a muller estuvo de parto e non puido vir, vale? Bueno, vou ca parte policial, vale? Entón, vou explicar un pouquiño como actuamos nós, vale? Xurdo un episodio de violencia de xénero na nosa demarcación da Guardia Civil de Verín e se activa a nosa patrulla, vale? A nosa patrulla presenta a nosa vítima nas nosas oficinas do equipo de violencia de xénero e o primeiro paso que nós tomamos é entrevistarnos ca vítima, vale? Intentar recabar o máxima información posible do caso, a enfocar da mellor maneira, sempre buscando a mellor maneira posible para a vítima. Hai que saber que a vítima ven en estado nervioso, en estado, ao mellor sufriu un episodio de agresión, entón intentamos que ela se sinta a gusto e empezamos a denuncia, vale? Unha vez que vamos a empezar a denuncia, empezamos co ofrecimento de dereitos á víctima de violencia de xénero, que damos o dereito ao reconocimiento médico, o dereito a unha casa de acollida, dereito do servicio de teleasistencia, perdón, é un servicio que lle dan un teléfono móvil para que ela se sinta máis segura, o dereito á víctima estranxeira en situación irregular e asistencia xurídica gratuita especializada en violencia de xénero, que é o que tú te refieres, Pilar, que aquí cualquier abogado, vale. A partir de aí, iniciamos outro ofrecimiento, que é a posibilidade de asistencia social e psicolóxica, neste caso no Centro de Información á Muller de Verín. E o seguinte servicio que lle ofrecemos é o servicio Quenda, un servicio que ten a Xunta de Galicia, que é un servicio de apoio psicolóxico para a víctima. Isto sería para casos altos ou extremos, nós podemos decir que aínda non o utilizamos, vale? A partir deste ofrecimiento de dereitos que lle ofrecemos á víctima, iniciamos a toma da denuncia na nosa base, vale? Tomamos a denuncia, destacar que esta denuncia é tremendamente laboriosa, botamos en torno a 3-4 horas solo ca víctima,
solo ca vítima, son un montón de dirixencias que hai que facer. Entre elas destaco a solicitud de orden de protección, que é opcional, se a vítima considera que o agresor se debe acercar a ela ou non, se debe acercar aos fillos ou non, se debe comunicar con ela ou non. Ela decide, esa sería a solicitud de orden de protección que nós logo enviaríamos ao xulgado. Vale? Logo iniciaríamos a valoración do riesgo policial, que serían unhas ítems que temos que cubrir noutro aplicativo, en base a esos ítems que nos cubrimos según as contestacións da vítima, digamos, hai agresión física ou non, hai agresión psicolóxica, hai varios episodios. Últimamente basanse nos últimos 6 meses, cambiaron o seu aplicativo e basanse nos últimos 6 meses. Vale, se hai situacións de acoso, se hai convivencia, non hai convivencia, pois todas esos ítems que nos rellenamos daríanos un nivel de valoración de riesgo. Existen un apreciado bajo, medio, alto e extremo, pois en base a eles, pois así daría un nivel de riesgo policial. Consideramos non, extremo sería o nivel máis alto, sería xa unha vítima que teria que ter protección policial ás 24 horas, pois de aí para baixo hasta no apreciado sería o nivel máis baixo que hai. O siguiente que faríamos sería un plan de seguridade personalizado, sería unha serie de medidas que nos lle damos á vítima, que nos asinaría tamén, que nos lle damos á vítima, para que ela tome, porque nos vamos facer a protección policial no caso de que haxa medidas judiciales, pero non temos a protección 100%, obviamente. Temos un montón de vítimas e non damos protegido todo. Entonces, esa serie de medidas, pois como bloquear as chamadas telefónicas do agresor, bloquear nas redes sociales, porlle filtros, non andar solas de noite, intentar andar acompañadas, ainda que resulte un pouco chamativo e duro, pois son medidas que a vítima, a pesar de ser vítima, pois debería tomar e nos recomendamos. Dámoslas por escrito tamén. A siguiente sería, seguiríamos coa protección da vítima, unha vez que a vítima está na nosa oficina, seguiríamos coa protección da vítima hasta que a nosa patrulla non consiga deter o autor. Vale, se a nosa patrulla consigue deter o autor, a vítima quere marchar para a súa casa, se non exerceu a opción de casa de acollida ou cualquier outra opción, o servicio quenda, o que sea, e quere marchar para a súa casa, pois la marcha e nos pasamos a detención do autor que xa foi detido pola patrulla, pero facendo en diligencias. Unha vez que procedemos á detención do autor, pois pasamos a disposición xudicial, que, como ben dices, pois son 72 horas, normalmente nunca sucede, sempre os pomos como moito o día siguiente, o xuez, salvo que sea fin de semana, o xuez xa o recibe, incluso se algún fin de semana o recibe, porque é o mínimo imprescindible tamén. Vale, que poña outra opción, si o caso, este é algo que fai pouco que existe, que é o dispositivo telemático de control, unha pulsera que se lle pon ao autor, non fai moito, de feito penso que nós fomos os primeiros na provincia que utilizamos. Si é unha diligencia de máis obligatoria que está marcada nunha instrucción, e é que se o nivel de riesgo é de medio para arriba, nós, por defecto, xa temos que solicitar ya ao Ministerio Fiscal. Antes era a Autoridade Judicial, agora é o Ministerio Fiscal. Na maioría dos casos teño que reconocer que si non los dan, que si non los conceden. De feito, temos bastantes casos con dispositivo telemático de control. E, por último, poño aquí acompañamento á vítima a dependencias judiciales, no caso de ser necesario, se vemos que a vítima considera ou nos consideramos que debemos acompañala pola súa necesidade, porque, polo que se sinta de careza de apoio social ou do que sea, pois nos acompañamos tamén. E a partir de aí, xa sería a vista judicial, a vista oral do xuez, o xuez se dicta medidas, nos faremos un seguimento desas medidas, e ese seguimento consiste en chamadas telefónicas, visitas á vítima, visitas ao agresor, chamadas telefónicas tamén ao agresor,
Normalmente solemos facer unha vez ao mes, pero sí que é certo que hai casos que vemos extremadamente graves que o facemos máis veces. Facémoslo incluso cada 7 días. Si vemos que o caso é complicado. Sobre todo ao principio, o agresor suele estar en estado de shock, costalle bastante habituarse á situación de que perdeu xa o que era del, perdeu o que era del, a súa posición de superioridade de esa persona que controlaba e é chocante para él e entonces sí que é certo que ao principio nos costa lidiar un poquinho con eles, pero bueno, sempre dentro da normalidade porque non somos a Guardia Civil, obviamente. E facemos, aquí poño que incluso sin medidas, é que é certo, incluso hai veces que non coincidimos os órganos policiales, a Guardia Civil, co xulgado. O xulgado pode non dictar medidas e nos vimos que é un caso complicado. Entonces, nós sempre actuamos ainda vendo que non hai medidas, nos seguimos. Se vemos que o caso é complicado, que o agresor neste caso non nos inspira confianza, nos vamos seguir mantendo activa esa víctima. A opción que temos é que se non hai medidas, nos podemos dar o caso de baixa, pero neste caso, o noso equipo precisamente, eu e o meu compañeiro, sempre preferimos que sea por exceso e non por defecto. Sempre preferimos, de feito, temos por mínimo 5 víctimas, mínimo, que non teñen orden de protección, non teñen medidas judiciales, pois ou ben porque a víctima retirou, ou porque o xuez non o entendeu, e nós si seguimos con esa víctima activa e seguimos chamando, e controlamos que el, pois, porque, bueno, hai que reconocer que hai casos nos que, ao final, o condicionante emocional é complicado, a víctima foi o seu marido, ou é o seu marido, e non lle é fácil cortar de raíz, acaba retirando a denuncia por ese condicionante emocional, precisamente. E, bueno, pois non hai medidas judiciales porque retirou, pero nós si vemos que o caso é grave e seguimos controlando. Vale? E, por último, apuntei aquí de formación que tú dixeches, María del Mar, e é certo que nós tamén temos carencia de formación. Vale? Eu non deixo de ser un guardia civil que estaba en patrullas, bueno, que se montou o equipo de violencia de xénero moi ben montado por parte da Guardia Civil, moi ben montado, creo eu, porque nos especializamos un poquinho deso, pero sí que non temos ese título de violencia de xénero, esa especialidade no noso caso. Non temos ese curso como é tráfico, que eso, veredelo todos, que tráfico si existe, pois violencia de xénero non existe, e sí creo que deberíamos ter esa formación, porque a temos en cursos que nós vamos facer pola nosa conta, a Academia Galega de Seguridade, a Estrada, ou onde sexa, ou cursos telemáticos, pero si é certo que dices ti, que tamén nos faltaría esa formación que deberíamos ter. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a continuar ahora con Lucía, como psicóloga del CIM, y que nos cuente un poco, pues, su experiencia profesional del día a día. Bueno, bons días a todas e a todos. Esta é a realidade. Unha muller víctima de violencia de xénero, despois de presentar unha denuncia, pasou por todos estes servizos. Estuvo en urgencias, contou a historia. Estuvo ca Garda Civil, contou a historia. Volveu ao xulgado, volveu a contar a historia. E despois, chega aquí. Nós somos o último escalón desta escaleira, pero o escalón no que na muller vai a permanecer máis tempo, porque a nosa atención ten moita máis duración ao largo do tempo. De feito, as nosas mulleres, pois, a mellor, están 2 ou 3 anos con nós, porque despois somos un centro de referencia para elas e ante calquer problema que teñen, que a mellor non ten nada que ver ca situación de violencia de xénero, acuden a nós. O noso centro somos 3 profesionais. Eu, que son a psicóloga, a miña compañeira, a asesora xurídica, e outra compañeira que está por aí arriba, que é a xente de igualdade. Ca atención directa ás víctimas de violencia de xénero participamos eu e a miña compañeira asesora xurídica. Cando nos nosos concellos, que son pequeniños, porque nós traballamos no concello da Coruña, de Ríos e Mantequilla, son concellos moi pequeninos. Cando hai unha denuncia, non sabemos, porque o anonimato no rural non existe.
Eso é imposible. No momento que se presenta unha denuncia, xa sabe todo o concello. Poñémonos en contacto con esa muller, si ela non se puxo antes con nós, porque é certo que a Garda Civil sempre está informando de que nós estamos aí, dándoles o noso número de teléfono, aí a coordinación é excelente. Se ela non se pone en contacto, pois poñémonos en contacto porque nos chegou por outros lados esa información. E concertamos unha primeira entrevista con ela. Unha primeira entrevista na que estou eu sempre presente como psicóloga, e se coincide que a miña compañera asesora xurídica está ese día, porque ela só está 2 días a semana, tamén está presente. Nesa primeira entrevista non queremos que nos volva a contar isto. Xa contou por moitos sitios, xa contou o que pasou, non nos importa. Impórtanos como se sinte ela e que necesidades ten esa muller. Para iso, o que facemos é escoitar. Escoitar o que ela nos quera contar nese momento. Respetamos moitísimo o seu tempo. O tempo que ela necesita para falar. Non temos unha entrevista igual que para outras cousas, a mellor sí que temos unha duración de 1 hora, hora e media, depende para que tipo de intervencións. Nestas primeiras entrevistas non hai límite de tempo. Porque o importante é que esa relación que se está creando inicial co centro e ese proceso de acollida que sea un proceso donde se xenere unha relación moi forte ca muller, para que ela poda confiar en nós e poda acudir a nós en todo momento. Ela conta o que nos quere contar. Se temos que facer alguna pregunta, o que nos importa é coñecer a súa situación persoal e a súa situación social. Persoal, a nivel de saúde física e saúde psicolóxica, pois valorar un pouco como está esa muller e se a temos que derivar a algún outro servizo. E unha valoración social importantísima, porque no medio rural as relacións familiares son moi importantes. Todo o mundo ten a familia do pueblo, ou a familia do maltratador, ou a familia da víctima, e iso sí que dificulta moito a hora de facer a intervención psicolóxica con esa muller. E aparte, o apoio social que ten, a rede de apoio social, as amizades que ten, como se sintela, sobre todo o que ela valora, non o que nos valoramos. Porque a mellor eu considero que para ter unha rede de apoio social teño que ter 15 amigos e amigas e para a muller é suficiente ter 5. Vale? É importante que nos poñamos sempre no lugar desa muller, que non valoremos dentro do noso punto de vista, sino do que ela precisa. A raíz de aí, de ver cales son as súas necesidades ou as que ela verbaliza e as que nós consideramos que ten, empezamos a nosa intervención. Na nosa intervención, primeiro, a xestión de recursos é importantísima, porque unha muller, se non ten diñeiro para comer, pois dificilmente podemos traballar con ela ningún outro aspecto. Eso é algo que lle angustia moitísimo, porque a maioría das veces, cando se produce unha agresión e ela presenta esa denuncia, vaise co posto, ou na casa non ten recursos. E entón ela se encontrase que para ela, e incluso para os seus fillos, non ten diñeiro para facer compra. Nos axudamos a solicitar esos recursos. Aquí teño que decir que a administración é lenta, entonces nos facemos esa solicitude de axudas, das que nos vai a falar despois a Secretaria Xeral de Igualdade, pero todos os procesos, mes e medio polo menos. E durante ese mes e medio, de que come? Para eso, os servicios sociais que tamén están por aí arriba representados, cando nese concello hai unha axuda de emerxencia, estupendo, pero cando non hai recursos, que facemos? E iso no medio rural pasa moitas veces. Elas non traballan, non teñen recursos, ás veces ni siquiera foron nunca ao banco, non teñen acceso ás contas do banco. E encontrámonos con moitísimos problemas. Igual que falo de negativo do rural, o tema do anonimato, a falta de recursos, o positivo do rural é que a coordinación con todos os servizos que hai é extraordinaria, porque estamos pegados. A porta do lado son servicios sociais, un pouco máis arriba está a Cruz Roxa, ao lado está o centro de saúde. Entón, entre todos, intentamos cubrir esas necesidades na medida do posible. Aparte desa xestión de recursos, sempre priorizando o que ela quere,
vale? Nos podemos considerar que é estupendo que se vaya para unha casa de acollida, pero ela non quere ir a unha casa de acollida. Non podemos forzar as mulleres a facer nada que elas non queiran. Temos que respetar sempre a súa decisión. Podemos traballar con elas para intentar que vexa que esa é a alternativa óptima para ela, pero non podemos facer as cousas forzadas. Tamén é moi importante, se está a miña compañeira xurídica nese primeiro día, e se non está, poñemos unha entrevista o primeiro día que ela veña, porque, como tú ben decías, Pilar, o nivel de ansiedade e de angustia cando fai esa denuncia é altísimo. Entón, sí, a muller vai ao xulgado, dicen danlo alto, con todas as medidas, e vaise para casa. E vaise para casa, pero cando ela é capaz de xestionar un pouquinho todo eso e de procesar, non entendeu nada. Non sabe se se pode acercar, se non se pode acercar, se os fillos teñen visitas, se non teñen visitas, e aí é onde a labor da miña compañeira é importantísima, para poder aclarar todas estas dúbidas que lles surden, ao mellor, 15 días despois de haber pasado esa denuncia, de haberse posto esa denuncia. E tamén como canal de unión entre os seus abogados e abogadas de oficio e a usuaria. Porque as nosas mulleres do rural moitas veces non teñen esa independencia de coche, carné e demais. E a comunicación vía telefónica co abogado tamén é moi complicado. Entón, a miña compañera fai eso, fala con elas e despois cos abogados. Vale? Por suposto, cando nos acompañamos as usuarias a calquera outra xestión que teña que ver con nós, se elas o precisan. Vale? Bueno, temos acompañado ao médico, ao forense, a Garda Civil, etc. E digo acompañar, porque a nosa labor é acompañar, non facer xestións. Nos acompañamos valorando o que ela necesita. Se ela necesita que estemos ali sin decir nada, estamos aí sin decir nada. Se ela precisa que interveñamos un pouquiño, facémoslo. Temos que ter cuidado con non facer de pais e demais das mulleres vítimas de violencia de xénero. Elas, a mellor, perderon habilidades ou competencias por esa relación, pero teñenas. Están aí escondidas e hai que volver a recuperarlas. Entón, o feito de que elas vexan que son capaces de xestionar, de facer todas esas xestións a veces administrativas, para elas é moi importante. Por iso tamén, ás veces, e sempre con permiso da muller, por suposto, cando temos que derivar a servicios sociais ou a Cruz Roxa, nos vamos antes. Allanamos un pouco o camiño, contamos nos a historia desa muller para que ela non a teña que volver a repetir por enésima vez, e despois ela vai e fai a súa demanda. É, como para ela, moito menos traumatizante. Ela vai e fai a súa xestión, pero xa nos antes habíamos ido para facilitarlo na medida do posible. A nosa intervención sigue no tempo, tanto a nivel psicolóxico como a nivel de asesoría xurídica. Bueno, un das... Ai, que me van a venir porque me paso. Bueno, unha das grandes loitas que temos no medio rural, que non é a atención directa cas vítimas de violencia de xénero, pero que sí as afecta de maneira directa, é o papel que xogan os veciños e as veciñas cando hai unha denuncia. É terrible. Todos son expertos. Todo o mundo vai a ter unha opinión e as nosas vítimas están sometidas ao xuízo do xulgado e ao xurado popular. Todo o mundo opina. Incluso a niveles de falar ca víctima interferendo polo maltratador ou polo agresor. Pero, muller, que non é tan malo, pero se ele é buenísimo. Claro, fora da casa. Dentro da casa, vemos. Cuestionan a veracidade do relato da muller. É terrible. Incluso vemos no centro mulleres vítimas de violencia de xénero que cuestionan a veracidade do que conta outra muller vítima de violencia de xénero. Porque, claro, todo o mundo se coñece, e todo o mundo sabe da vida, e, por suposto, cando unha muller sofre unha relación de violencia de xénero, teno o máis oculto posible para que ninguén se entere do que está pasando fora. E, claro, a nivel de calle, que va, si ele é estupendo e maravilloso. E aí sí que é moi importante a labor que fai a miña compañeira, a xente de igualdade, que, ainda que non é directo cas mulleres,
sí afecta de maneira directa, porque eses comentarios dos veciños e esas intervencións despois hai que traballarlas, porque fan un daño terrible. Elas a veces verbalizan tamén que xente que pensaba que tiñan asegurado xa non está, desapareceu. E claro, iso é moi doloroso para ela. E despois todo ese proceso de recuperación é moito máis difícil. Outro día leí unha frase que me gustou moito para rematar, que era algo así como se non lle podes facer ben a alguén, polo menos non lle fagas mal. E non sei o que queremos nos nosos veciños e veciñas. Pois está. Muchas gracias, Lucía. Vamos a abrir ahora turno de palabra. No sé si hay alguna pregunta, duda, reflexiones que queramos hacer y compartir. Está mi compañera por ahí con el micrófono. Si alguien levanta la mano, necesita hacer alguna aclaración, alguna cuestión que os inquiete. ¿Quedó todo claro? Bueno. Yo tengo varias preguntas. Con el tema del CIM y de la asistencia psicológica, también por la parte que me toca, que soy psicóloga, sí que la realidad que expone Lucía es aplastante y es la realidad generalizada, desafortunadamente, en el rural y en las ciudades. Creo que de forma clara tenemos que empezar como sociedad a reflexionar, ¿no? ¿Qué papel jugamos? Y el no mostrarnos claramente contra la violencia machista es estar al lado de los agresores, ¿no? Creo que necesitamos empezar, que sí que se están haciendo cosas, pero no lo suficiente. Y las reflexiones que yo tuve durante esta pandemia fue si estamos tan acostumbradas a los datos, ¿no? Al volcado de datos, desde el 1 del 2003 hay 1094 mujeres asesinadas y en lo que vamos de 2021 son 16, ¿no? 39 menores desde que hay registros. Que desde que hay registros no significa que es cuando se empezó a producir este terrorismo machista, ¿no? Quizás hicieron una lectura tardía, bien seguro, las administraciones y empezaron a poner el foco, pero si algo está quedando claro en esta mesa es la falta de formación y no es por la implicación de los profesionales, sino por la falta de responsabilidad de las administraciones que no están apostando lo suficiente por generar una red y sí, muchos protocolos, muchas cuestiones teóricas, pero luego en la práctica es que nos vemos las profesionales y los profesionales con los recursos con los que buenamente podamos contar. Con el tema de la pandemia, vamos a hacer una reflexión conjunta y a ver también, compañeras, compañero, qué opinas. Si el volcar constantemente los datos nos está silenciando o nos está deshumanizando o nos está normalizando esta realidad. No sé qué pensáis a este respecto y cómo las administraciones deberían implicarse desde cada uno de nuestros ámbitos. Refuerzo la queja y tu demanda porque claramente el ámbito sanitario de atención primaria tendría que contar con una formación, bueno, en todos los ámbitos, pero especialmente en la primaria y dotar a compañeras psicólogas en atención primaria, porque llegar a realizar un relato por parte de estas mujeres acerca de la violencia que llevan sufriendo durante tanto tiempo y al final normalizan, no es fácil. Necesitan compañeras, compañeros que los vayan, que las vayan bueno, pues al final dando la guía y acompañando en este proceso. Entonces, no sé si alguna de vosotros quiere hacer esa reflexión sobre los datos y la normalización que estamos haciendo y un poco cómo desde las administraciones se puede responder a esto, especialmente el tema de los protocolos y de la formación. No sé si alguno quiere empezar o qué se os ocurre. Sí. Bueno, en canto aos protocolos,
eu creo que temos que ter protocolos máis cercanos. O sea, está moi ben que os protocolos estén ali en Santiago, en Madrid ou donde sexa, pero o protocolo tense que axustar ao noso entorno. Non vos dixen antes, pero nós desde o CIM temos unha mesa de coordinación interinstitucional e donde se está representada a atención primaria, centros escolares, servicios sociales e demais, e estamos nese proceso de elaborar un protocolo de intervención tanto a hora da detección como da intervención das mulleres víctimas de violencia de xénero. Eso, que deben ser centrados ao noso entorno, ás nosas necesidades. Eu quería facer unha reflexión, porque non a fixen aquí, que non me tiña apuntado, e é que consideramos un pouquinho, temos ese pensamento de que a víctima de violencia de xénero é a mullerciña que está na aldea, que está no campo, e non é así. Non é así, e no noso cuartel demóstrase que víctima de violencia de xénero pode ser cualquier muller, sexa do escalón que sexa, e así sucede. Outra cousa que si apreciamos é a falta de apoio social que ten esa muller, sexa do escalón que sexa tamén. Pode ser, por un exemplo, alcaldesa, ou pode ser, para que me entendades un pouco, non quero dicir que sexan, pero que non é esa mullerciña que carece de asistencia económica, non sempre é esa muller. Hai outras mulleres que tamén o sufren e que tamén teñen que ser visibilizadas porque é a realidade que nós vemos e si teñen un denominador común que é a falta de apoio social que ten esa muller. Incluso esa muller que pode ter esa posición alta, social alta, tamén sufre eso e tamén lle falta apoio social. Eso o rasgo máis común que nos apreciamos, que sí que é certo que lles costa denunciar porque síntense culpables, porque teñen temor ao que digan os veciños, pero que non é para tanto, mujer, que es buen hombre, de vez en cuando es buen hombre. Pero hai veces que non. E esa é a realidade. Vale, só esa reflexión. Un momento, vamos a despedir a Carlos, que tiene tiene asuntos de trabajo y se despide. Muchas gracias por la intervención, Carlos. Que tengas buen día. Yo quiero comentar lo mismo que yo he dicho, que en nuestro hospital creo que hay un protocolo de la Polca que emana de Santiago, que no tiene nada que ver con la realidad del Hospital de Berín. También tengo que decir que ahora mismo estamos en un proceso de humanización de los cuidados de salud y uno de los temas a los que vamos a intentar incidir es en realizar un protocolo adaptado a nuestro hospital, con nuestra realidad y con nuestros recursos. Es decir, de tal manera que una mujer que entre por el servicio de urgencias sea recibida en las mejores condiciones posibles por personal preparado para recibir a esa señora, porque claro, no es lo mismo hacer una historia clínica a alguien que viene porque le duele la barriga que a alguien que viene porque le duele la barriga pero porque le ha pegado una patada de la barriga. Es decir, el paciente puede entrar o no entrar con una queja de violencia de género, pero muchas veces a nosotros se nos escapa porque no estamos preparados para dar ese segundo paso de escuchar realmente lo que la paciente nos está diciendo. Y a veces no es un lenguaje verbal, es un lenguaje no verbal. La forma en que ella se relaciona, sobre todo con la enfermería, que en este caso en los hospitales normalmente la parte así más humana y de cuidados es la que va a cargar la enfermería. Y son ellos los que nos alertan muchas veces y dicen, mira, aquí hay algo más de lo que dice la señora. Entonces, yo creo que en eso, por eso nosotros pedimos más formación y nosotros, hemos hablado ya con el servicio y con dirección y tal, estamos intentando implementar un protocolo de atendimiento a este tipo de pacientes ya con unas orientaciones más específicas pues, para orientar a los teléfonos de contacto pues, del juzgado, de los servicios sociales y tal, para que ella no se sienta que que todo se acaba porque ha denunciado porque le han roto un brazo. Es decir, que ella sienta que tiene ese acompañamiento. También te digo que nosotros en urgencias no tenemos capacidad de hacer más. Es decir, yo no puedo hacer un seguimiento a un paciente. Nosotros es poco el personal, estamos para muchas cosas y realmente nuestra labor probablemente podemos mejorar a la hora de hacer ese informe para que sea todo lo más positivo posible para que ella después pueda implementar otro tipo de cuidados, pero quizás nos falta el dar ese paso de detectar otros tipos de violencia, porque yo creo que aquí está claro que todo el mundo sabe que si te tiran por las escaleras y te rompen la cabeza es violencia de género. Pero hay mucha más violencia que no se detecta
Y a veces es una violencia que es todavía peor, porque al fin y al cabo un brazo roto se recupera. Si llevan 20 años minándote la moral y haciéndote sentir que no vales para nada, esos casos muchas veces no los detectamos. Y son pacientes que igual han venido 50 veces al hospital por todo y por nada, y nadie se ha preocupado a pensar, esta señora viene muchas veces, ¿por qué vendrá? Entonces, que quizás en eso sí que nos falta formación y probablemente ahí podríamos ayudar más, porque yo creo que está muy estigmatizado el tema de la violencia. Es decir, la gente que la sufre siente que se la merece o que ha hecho algo para merecer ese tipo de trato. Y nadie merece ese trato. Es decir, no hay nadie en el mundo que merezca que otra persona lo humille o lo maltrate. Tenemos que hacerles ver que realmente no es normal y que salir de esa situación a veces implica el primer paso de asumirlo como que no es normal. Y eso sí que podemos hacer en un hospital si estamos preparados para ello, si no va a ser complicado. Muchas gracias. Otra de las cuestiones que quería reflexionar con vosotras es que, según datos de la delegación del Gobierno del 2019, el 57,3% de mujeres mayores de 16 años de este país ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista. No necesariamente tiene que ser en el entorno de parejas, sino a nivel laboral, en la calle, en cualquiera de sus expresiones. Por tanto, lejos de estar avanzando, creo que sí que hay cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar como sociedad y algo que desde los profesionales que trabajamos ya con adolescentes nos está preocupando es el nivel de violencia a las que las niñas y adolescentes se están exponiendo y están banalizando en el sentido de normalizar, ¿no? Luego, posteriormente, hablaremos un poco de todo este tema dentro del contexto de la pornografía en la siguiente charla y ahí profundizaré. Pero quiero lanzaros este mensaje, porque algo como sociedad no se está haciendo bien cuando nuestras niñas, nuestros adolescentes están normalizando que una relación de violencia es algo normal y que nuestros chicos, niños y adolescentes están identificándose como esa masculinidad. Creo que es algo que hay que reflexionar y que nos interpela a todas y a todas como sociedad. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna aclaración. Pues para terminar esta mesa redonda, contamos con la experiencia vital de una luchadora y una compañera que primeramente dio su punto de vista desde el ámbito profesional, pero que ahora nos va a dar su visión desde su experiencia personal. Vuelvo a repetir que todas y cada una de las mujeres, en términos globales, no solamente a nivel estatal, estamos expuestas a poder padecer algún tipo de violencia machista por el mero hecho de ser mujeres. No necesitamos ninguna otra función, ni ninguna otra categoría, simplemente nacer mujeres. Va a exponernos su experiencia desde el punto de vista del proceso, una vez que ponemos la denuncia y el riesgo de revictimización que muy bien exponía Lucía y que estoy totalmente de acuerdo con ella, que el personal social, el psicológico, tendría que tener un mayor peso desde el principio y evitar reexponer constantemente a las mujeres. Cuando quieras, compañera, el micro es tuyo. Bueno, buenos días otra vez. Yo he accedido a exponerme un poco a título personal como víctima, pues un poquito para romper con ese cliché que la mayoría llevamos en la cabeza, ¿no? Pensamos que existe un perfil inicial o en situación de especial vulnerabilidad, una persona sin formación académica, Me he querido presentar ya primero porque yo, en mi caso, denuncié en el año 2016. Han pasado unos años. Hoy me siento capaz de hablar de esta manera. Hasta ahora no me sentía capaz.
Estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto desde el punto de vista de las psicólogas. O sea, lo más duro, o para mí lo más duro fue darme cuenta de que me estaba pasando a mí, o asumir que yo era una víctima. Hombre, no, una licenciada en Derecho, por Dios, que va, perdón. Igual los 5 años no han sido suficientes. Romper con ese cliché es difícil. Primeramente, no te lo quieres creer. En segundo lugar, tiendes a justificarlo en su comportamiento. Piensas que es un hecho aislado, que va a cambiar, que te quiere, que se va a dar cuenta, que estás formando una familia, que estás embarazada, que vuelves a estar embarazada, que esto va a cambiar. Entonces, lo más difícil es llegar a ese momento de, quizás has pasado por un hospital ya varias veces, con motivos diversos, ¿no? Pues yo qué sé, un día es un esguince y te presentas aquí tú sola porque obviamente no te quieren llevar y tienes que ir con un taxista que te espera en la puerta. Y claro, los médicos dicen, qué cosa más rara, porque a lo mejor tienen tu historia clínica. Yo qué sé, pues porque has tenido 2 partos en un periodo de 1 año y dicen, qué cosa más extraña, ¿no? Que esta mujer, pues bueno, las cosas son así y tú pues no quieres dar el paso inicialmente y lo escondes y lo niegas una y otra vez de forma sistemática, y muchas veces no llegas a un hospital, te quedas en tu casa directamente. Entonces, cambiando un poquito de tema, lo que hablábamos de lo que es el procedimiento en sí. El procedimiento, cuando el asunto es grave, es largo, es muy largo y es muy doloroso. El tema de la revictimización, o sea, lo que se ha expuesto, Carlos, agradecerle que además soy usuaria suya, entonces creo que ha hecho el enlace un poquito, ¿no?, de felicitar a la unidad de biogen de la Guardia Civil de Berín, desde mi experiencia, porque son fantásticos, aunque dice que no tiene una formación específica, de luego formación humana tiene. La revictimización, tienes que empezar una y otra vez relatando la misma historia. El tema de los informes psicosociales son durísimos, pero durísimos, porque te tienes que abrir en canal. Una persona que durante años, porque esto generalmente es un proceso de años, ha sido destruida a nivel emocional, ha perdido, pues, lo que decías, las competencias, ha perdido la confianza, ha perdido la autoestima, las cosas que antes hacía de forma automática parece que de repente ya no sabe hacerlas, a nivel laboral, queda mermada. Entonces, es difícil seguir adelante. Entonces, en el proceso judicial, quizás yo encuentro que se podría economizar un poquito emocional y procesalmente. Como abogado, sí tengo que decir que estas pruebas psicosociales tienen un valor excepcional, porque es la única forma de acreditar fehacientemente en un juzgado el tipo o el grado de violencia psicológica que ha podido llegar a una mujer. Pero tener que someterte más de lo debido, no. Vamos a ver, el procedimiento de violencia va por una vía, el procedimiento de divorcio o de adopción de medidas paternofiliales va por otra vía. Es tan sencillo como a ti te van a hacer un examen exhaustivo por psicólogas, por trabajadoras sociales del Instituto de Medicina Legal para acreditar tu situación de víctima y el alcance de tu situación. Pues hagamos esto de una sola vez, no me obligues otra vez en el procedimiento de adopción de medidas paternofiliales. Cuando ya ha pasado 1 año y pico o 2 años de que tú has presentado una denuncia, no me obligues otra vez a romperme en canal, porque cada vez que me rompo, vuelvo al principio. Bueno, en principio, si te parece, si hay preguntas, las respondo, pero bueno, por mi parte lo dejo ahí. Gracias. Solo aclarar que un maltratador nunca va a ser un buen padre. Sí, los derechos de los niños y de las niñas y fundamentalmente de las mujeres muchas veces se olvidan. Para preservar los derechos del maltratador
en una sociedad especialmente garantista en muchos ámbitos. Creo que nos debemos de releer y reflexionar mucho. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un descanso y posteriormente viene la charla. ¿Ya? Ah, sí. Ahí va nuestra compañera. Interveño un minutiño. Nada, que o que dicías, que damos por finalizadas esta mesa, que a verdade resultou moi interesante. Agradecervos a todas esta participación, pero, bueno, personalmente, agradecerlle a Pilar por a súa valentía. Creo que é unha superviviente, unha valiente, que a violencia, pois, o que decíades vos, que non ten un perfil de unha malpocada, como decimos aquí, que non ten estudos, que non ten maneira de sair adiante, non. Persoas preparadas e intelixentes que saben do que están falando e tamén lles pasa. Entón, pois eso, agradecerte especialmente que tuveras a valentía de exponerte aquí. E gracias pola tua experiencia. Moitísimas gracias. E nada máis, decirvos que nos encantou termos aquí a todas e que están todas aquí pois, de maneira altruista. Non cobran nada por vir a contarnos as súas experiencias e a súa sabedoría. Entón, que vai a pasar Mila a ofrecervos unhos agasallos, por lo menos para darvos as grazas. Moitísimas grazas a todas. E agora eu, como, bueno, guiadora un pouco do acto, recordarvos outra vez todas as medidas que saímos pola porta da vosa esquerda, que empezan a sair da última fila de atrás e consecutivamente imos saindo fila a fila ata chegar ao principio. Que non haxa aglomeración fora, non se cargaron mascarillas, non fumar nas inmediacións e todo isto que dixemos ao principio. E nada máis, descansamos ata as 12. Dime que ata as 12 retomamos outra vez a segunda parte da charla. Moitísimas gracias. What do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash. You're the one who has the blues, not me. Just wait and see. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
¿Sí?
This is a little tune that it goes, it's on one of the albums and it goes, if you want to join in, you have to say Sila. When you have a C, Sila. And then it goes like you see where it comes in? Okay. Let's have a good practice. See okay, let's get it.
See now, rest in red, where the light on the hill. See now, rest in green, where the sunshine golden seen. See now, see now, rest in red, where the light on the hill. With the bird like that, we get a man, then we're back. If he's wrong, break his days, make him love, shoot my way. See that woman, walk out there, don't get you. See that woman, rest in the air, walk out there. You ready to sing it? You ready now? Okay, let's go. See that woman, rest in wine, sleep all day, walk all night. See that woman, rest in free, when silk stockings, golden sea. In his heart, break his legs, make him love, shoot fly away. See that woman, rest in red, wear a ride on her head. In his heart, break his legs, make him love, shoot fly away. See that woman, dressed in green, wear silk stockings, golden sleeves. See that woman, dressed in black, sleep all day on the bed. Oh, na, Thank you very much. We have 2 more tunes for you. Many years ago, I was a sinful girl. Sinful girl. No one reached me. I never lied. Please read me. Not much of a conversation ever came from me. I never saw reality, I never tried. Please,
Well, what's wrong with me? Maybe I've been lying on your couch too long. I'll stay if you will see me through. Explain why.
no more fear. I'm on my way. So let's live When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale right out of the ale house and into the jail. Right out of the bar room and down to my place. Mama, come papa and see you. Mama, come papa and pity my case. My hope is aching, my heart. My body's salvated and hell is my home. Sinful creature, come and pray, oh, sinful doctor, heal of my wound. My whole head is aching, my heart is breaking. My body is separated, and I'm bound to die. I'm bound to die. Vediamo la gente di più. Odio outra vez. Imos dar comezo a segunda parte do foro. Ímonos sentando, cada un no seu sitio, tomamos o baño, respiramos un chispo. E agora vamos a empezar de novo. En canto estén todas no seu sitio, empezamos.
Bueno, estamos xa, non? Bueno, pues entón vamos a dar comezo a esta segunda parte do foro. En clubs, na rúa, en pisos, en polígonos, en macroburdeles, recluídas e explotadas no que Amelia Tiganos denomina campos de concentración modernos, convertidas en obxecto para o uso, produtos para o consumo, mercadoría. Miles de mulleres son desaparecidas, raptadas, compradas e vendidas, usadas e finalmente desbotadas para a explotación sexual. Os seus corpos pasan a ser do uso, entretemento e consumo de outros. Todo un mercado humano, un mercado de humanas, e todo o amparo da sociedade e tamén dos estados. Se a primeira parte versou sobre a violencia de xénero no ámbito da parella e da esparella, nesta segunda parte quixemos facer fincapé noutra das múltiples manifestacións da violencia de xénero, a considerada escravitude do século XXI, a prostitución. Para ello contamos con Yerma González Evia, que fixo de moderadora na mesa de antes, que é activista, feminista, integrante do Foro Feminista Nós, psicóloga forense, con ampla experiencia en intervención con mulleres e nenas en risco de exclusión social e mulleres prostituídas. Na actualidade, traballa con menores no sistema de protección, imparte formación a profesionais, adolescentes e público en xeral, en materia de prevención de violencias machistas. E hoxe atópese aquí para falarnos da industria da prostitución e a sociedade como cómplice da violación sistemática de mulleres. Sen máis, damos a palabra a Yerma González Evia. Un aplauso para ela. Hola, buenos días de nuevo. Vamos a empezar con la charla. Y si os pediría una cosa, y es que fuese dinámica y que interactiva. Es decir, que me interrumpáis en cualquier momento o que reflexionéis en voz alta pues aquellas cosas que pueden ir surgiendo, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que después de un año de pandemia, volver a encontrarnos de esta manera, pues a mí me resulta muy gratificante y os doy las gracias primero a FEMURO por contar conmigo y después a todas las que estáis aquí por interesaros en esta realidad que durante mucho tiempo las personas que integramos esta sociedad mirábamos hacia otro lugar porque pensábamos que esto no nos podía tocar a nosotras, pero la realidad es esta, que lo tenemos aquí en nuestras calles, pueblos, ciudades y que tenemos que abordarlo como sociedad y trabajar por la abolición de la prostitución. Durante los últimos 3 siglos, las feministas han luchado por conseguir los derechos que hoy en día todas estamos disfrutando, principalmente por la emancipación de la mujer y por la posibilidad de acceder a un empleo y salir de los hogares. Aquel lugar donde no nos olvidemos que el patriarcado nos quiere, que es en casa, sumisas y calladas. El patriarcado entiende que las mujeres somos un objeto y que pueden o se puede disponer de nuestros cuerpos como forma de rentabilidad económica, ¿no? La realidad es que las mujeres generamos muchísimos beneficios para el sistema patriarcal y esta lectura, en conjunto con el sistema neocapitalista que veremos a continuación, hace pues que las mujeres, el conjunto de las mujeres de las sociedades, tanto en el hemisferio sur como en el norte, estemos en el punto de mira.
acordaros lo que antes hablábamos, que solo por el hecho de nacer mujer estamos expuestas a sufrir violencias machistas. Durante estos años, el debate de la prostitución siempre se ponía el foco sobre las mujeres prostituidas. Interés, claro, del patriarcado y del sistema capitalista en enfocar este diálogo. Porque mientras se habla de los relatos de las mujeres, no se habla de quién compra sexo y quién está oprimiendo a la mujer. Creo necesario desde hace algún tiempo académicas feministas, generadores de pensamiento y Amelia Tiganos, que tuvisteis la suerte de tener aquí, están empezando a poner el foco sobre aquellos que demandan los cuerpos de mujeres, que son los hombres. Nuestros hombres, ¿de acuerdo? No vienen, caen de otro planeta. Son los que están conviviendo aquí con nosotros. Para ello vamos a empezar a explicar qué es esto del patriarcado desde la perspectiva más de estructura social y cómo esto configura la identidad hegemónica masculina. ¿De acuerdo? Este foro, esta charla va a estar centrada en visibilizar al prostituyente, al hombre que compra para violar a las mujeres. En su primera diapositiva creo que son cuestiones que conocéis todas o por lo menos os suenan y si no, pues damos un repaso. ¿Qué es el sistema patriarcal? ¿En qué consiste esto? ¿Vale? Pues el sistema patriarcal al final es una forma de organización política, social, económica y religiosa en el que tiene como principal premisa que las mujeres somos el sujeto, no sujeto pasivo, luego veremos que terminamos siendo objeto, somos el sujeto pasivo y partimos de una inferioridad, ¿de acuerdo? Aristóteles decía que las mujeres somos como vasijas rotas, ¿de acuerdo? Ya donde me remonto, ¿de acuerdo? Para que entendamos de dónde estamos viniendo y hacia dónde tenemos que ir. Por tanto, es una visión androcéntrica, es decir, el sujeto hombre hegemónico es el centro nuclear de toda la sociedad y todo gira en torno a él, en base a sus deseos, a sus necesidades y a sus peticiones. La familia es la principal institución del orden social. No es de extrañar que la Iglesia a lo largo de los siglos haya tenido tanto interés en mantener el control de las escuelas y de las familias, porque si tú desde muy temprana edad educas, adoctrinas en un sentido, estás garantizando la perpetuación del sistema patriarcal. Tiene como premisa el control de la sexualidad de las mujeres y su capacidad reproductiva como base de la opresión. Porque recordar que las mujeres somos tremendamente productivas para el sistema. ¿De acuerdo? Ya en la época de la revolución industrial, cuando hizo explosión el tema de fábricas y demás, ¿no? Las mujeres misteriosamente entendió el sistema que son las que facilitan la mano obrera para el sistema. Por tanto, hubo un recrudecimiento porque hasta entonces, en ese momento, las mujeres se dedicaban a labores de agricultura y demás, ¿de acuerdo? No es tampoco casualidad que en ese momento hubiese la caza de brujas y demás, ¿no? Que esto sí quedaría para otra charla, pero que viene a resumirse las mujeres que eran etiquetadas de brujas y que eran perseguidas, eran mujeres que se resistían al sistema, pues que decidían no comprometerse con un hombre, no tener hijos, que tenían conocimientos de la naturaleza y que facilitaban abortos. ¿De acuerdo? Esas mujeres nunca interesaron, siguen sin interesar.
hubo una persecución clara. De eso en las escuelas nunca se habla. Nunca se habla, se silencia. Las mujeres estamos invisibilizadas en la historia de la humanidad. El patriarcado, como buen sistema opresor, tiene muchísimas herramientas de cambio. Es decir, a medida que pasaron los años y las diferentes situaciones y crisis sociales, el patriarcado siempre hizo una lectura de cómo queremos que sea la mujer. ¿Cómo queremos que sea la identidad de las mujeres? Hubo un estudio que os invito a que leáis de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde una socióloga investigó el papel que cumplieron las mujeres cuando la guerra de Vietnam. ¿Sí? Misteriosamente, cuando todos los soldados estadounidenses se fueron a combatir, las mujeres entraron en el sistema de la industria armamentística para generar todo lo que venía siendo las herramientas de combate que posteriormente sus hombres utilizaban en combate, ¿no? Cuando esto acabó, ¿qué creéis que pasó con las mujeres? Volvieron a sus casas, que es donde no tenían que haber salido, pero en el momento que el patriarcado consideró que sí debían salir, se las expuso. ¿De acuerdo? Actualmente estamos en un momento social de grandes cambios, ¿no? El tema de la pandemia, la regresión a nivel económico y todos los cambios que se están acelerando. Y lo que tenemos que tener claro es qué es la lectura que está haciendo el patriarcado de esta historia. ¿De acuerdo? Que veremos luego la respuesta. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Así, a grandes rasgos. Bueno, el macho alfa. ¿De acuerdo? Creo que todas con el macho alfa ya vamos entendiendo qué es. Es un hombre que tiene una conciencia de superioridad con respecto a lo femenino, que tiene como base la misoginia, el repudio de todo lo femenino y la cosificación de la mujer. Tiene como premisa básica la exaltación de la agresividad como legítima expresión de la fuerza masculina, defensa de sus privilegios públicos y privados. Tiene un autocontrol y cauterización emocional. A los hombres no se les permite llorar y si lloran es que pierde por ahí amor, ¿sí? Y esto desde muy pequeños, de forma indirecta y de forma directa, se le está diciendo a nuestros niños. Porque el patriarcado oprime al conjunto de las mujeres, pero dice a nuestros niños quiénes deben de ser. Y si no estás dentro, estás fuera, como buen sistema de exclusión. Heterosexualidad ostentosa y coitocéntrica, porque todo gira en torno al pene. Y las mujeres somos agujeros. Y, por supuesto, homofóbico. Ese sería el perfil de la masculinidad hegemónica. Esto es lo que el patriarcado quiere de nuestros niños, adolescentes y hombres. El neocapitalismo, que es su hermano, que van cogidos de la mano allá donde pueden, hizo una lectura que recupero las palabras de antes. Las mujeres somos muy productivas. ¿Cómo podemos explotar y sacar rentabilidad a esto? Porque el patriarcado me lo está poniendo en bandeja. Yo tengo que hacer una lectura en términos económicos. El neocapitalismo, por tanto, es una corriente económica y política de opresión, ¿de acuerdo? Es un sistema criminal que está expulsando masivamente a las personas. Y lo estamos viendo de hace unos años acá. Es un capitalismo completamente salvaje. Y si hacemos una visión de nuestro entorno, o quizás más generalizada, cada vez se está saliendo del sistema más gente. No porque quieran, sino porque las condiciones de vida nos están abocando literalmente a la supervivencia. Solo hace falta ver los sueldos
los índices de violencia que hay, el retroceso a nivel social de los servicios públicos, lo tenemos en nuestro práctica diaria. Crea las condiciones materiales y de vida para que obliguen a entrar en el mercado. Y las mujeres que ahora mismo están abasteciendo el sistema prostitucional, la industria de la explotación sexual, son mujeres vulnerables y sin ningún tipo de recursos. Cuando no tenemos o cuando partimos de la vulnerabilidad y de la ausencia de expectativas futuras, la libre elección, lo que el patriarcado nos quiere vender y el sistema capitalista, no existe. No existe. El contrato liberal, por tanto, sería su arma, la falsa autonomía y libertad. Yo, mujeres, os doy la posibilidad, si no hay otras alternativas, siempre os quedará el sistema prostitucional como alternativa. Y esto, no sé si sois conocedoras, hace algunos años, no recuerdo, creo que no fueron más de 2, hubo una situación en la Universidad de A Coruña donde se quisieron recoger unas charlas a favor de la prostitución y Rosa Cobo, junto con otras académicas, pues al final lucharon porque esto no tuviese lugar y porque el debate sobre si mujeres universitarias, si se os pone muy mala cosa, siempre se os quedará la prostitución como forma de emanciparos y de liberaros, que esto esté recogido dentro o que haya personas que trabajan en las administraciones y dentro de las universidades que compren este discurso, cuanto menos es para hacérnoslo pensar. ¿Qué es la feminización de la pobreza? Vamos a crear las situaciones idóneas para que las mujeres no tengan otra opción. Las políticas neoliberales tienen una función principal de redistribución asimétrica en función del sexo y de la clase, porque no os olvidéis, compañeras, compañeros, que esto va de clase social. Todo versa en función de la clase y de la raza, además del sexo, que por supuesto desde el inicio ya lo estamos viendo. Las políticas neoliberales tienen como único objetivo debilitar los estados de bienestar, porque cuando creamos estas condiciones, la gente al final necesita sobrevivir. Por tanto, vamos a ser muchísimo más vulnerables para entrar en lo que ellos consideran que es una salida laboral. Deterioro de las condiciones de vida, pues, de las mujeres, fundamentalmente de las mujeres, y vulneración de los derechos fundamentales como empobrecimiento material, porque la realidad es que cada vez tenemos menos recursos y porque tenemos menor capacidad de ahorro. Por tanto, la clase social media como tal se está desapareciendo. Y la clase social media es la argamasa de las sociedades, equilibra una sociedad y da un grado al final de avance y de progreso en una sociedad. Las sociedades profundamente divididas entre ricos y pobres son sociedades fragmentarias y normalmente de opresión hacia la clase baja. La feminización de la supervivencia viene a ser el sistema neoliberal, como estamos hablando, que es un sistema criminal, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, es un sistema criminal, ha hecho una lectura y ha visto que la pornografía, como la escuela de la prostitución y la escuela de la violación sistemática de mujeres a golpe de clic, está reportando millones de euros a la industria del mal llamado sexo, que para nosotras es la industria de la explotación sexual. Si a esto le sumamos que tenemos un sistema educativo carente, hay muchos protocolos,
pero la realidad es que hay una carencia absoluta de formación a los niños y a las niñas a nivel psicoafectivo. Una charla no es suficiente, tiene que ser una asignatura de obligada en el currículum, y no solo en EGB, ESO, bachiller, más allá en la universidad. Necesitamos formar desde el cuidado y desde la igualdad de nuestros menores. Si no tenemos esto, y esta lectura lo hace el sistema patriarcal y lo hace el sistema capitalista, ¿dónde recurren los niños? ¿A dónde van los niños? ¿A los ordenadores? ¿A las redes sociales? Como luego veremos en la diapositiva de la pornografía, la edad media de acceso a la pornografía son los 8 años. Tú pones culo en Google y le das un clic y te sale un montón de páginas donde pues, vas a ver cómo se viola a una mujer. ¿De acuerdo? Luego profundizaremos en esto. La prostitución, la pornografía es la antesala de la prostitución. Educamos a nuestros niños para identificarlos en una masculinidad hegemónica que posteriormente van a ser compradores de sexo. Y para eso, porque la pornografía además hace una doble función, no solamente dice a los niños quiénes tenéis que ser, sino que dice a las niñas qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que tenéis que normalizar en las relaciones sexuales. Y los vientres de alquiler. Porque como veíamos antes, el sistema capitalista ve que somos muy productivas. Por tanto, una vez más, utilizamos a las mujeres del sector sur global para que engendren, a criterio de la visión occidental, hijos e hijas modelo. ¿Que los quieres con ojos azules? Ojos azules. ¿Que los quieres con ovario, un óvulo de una mujer americana? Pues ahí lo tienes. En Estados Unidos, las chicas de 18 y 19 años que acceden a las universidades siempre tienen la posibilidad de gestar un vientre de alquiler o directamente donar sus óvulos para pagar el primer año de carrera. Esto es una industria criminal que utiliza nuestro cuerpo en su propio beneficio, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres. Las mujeres prostitutas, como dice el sistema patriarcal, tienen una corta vida, ¿no? Muy intensa, muy productiva, pero corta. Porque nuestros hombres, de aquí y de allá, consideran que con 23, 24 años una mujer ya está bastante trotada y necesitamos carne fresca. El sistema patriarcal dice, ok, 23 años, tengo que seguir sacándole rentabilidad. Vamos a pasar a vientres de alquiler. No es de extrañar que muchas de las mujeres que previamente estuvieron en el sistema prostitucional terminen en el sistema de vientres de alquiler y posteriormente ya terminan siendo desechadas. Eso si llegan con vida, claro. La explotación, por tanto, también laboral, textil, agrícola y servicio doméstico. Las maneras, no sé si sabes lo que son, pero son cadenas de explotación laboral y, qué casualidad, también mayormente explotadas por las mujeres y las niñas en países del sur global. ¿De acuerdo? Divisa. ¿Qué es esto de la divisa extranjera a los países de origen? Hace algunos años, el primer ministro de Tailandia tenía una deuda externa brutal. Salió haciendo declaraciones públicas en las que afirmó que si para disminuir la deuda externa tenía que sacrificar un par de generaciones de sus mujeres, que lo iba a hacer. Por tanto, se crearon paraísos de turismo sexual. No es de casualidad que los principales compradores de sexo, violadores, son hombres occidentales.
a niñas de una media 12, 13 años, porque la realidad es que nuestros hombres cada vez reclaman el violar a chicas jóvenes, más pequeñas, menores de edad, porque esto es la realidad. La industria de la pornografía, como estábamos hablando, es un producto diseñado, producido y gestionado para varones y por varones. Esto de la pornografía feminista, y así eso nos lo hacemos mirar también, que es una doble vuelta que el patriarcado nos está lanzando de mensaje para desviar lo realmente importante. Cuando hay una buena educación psicoafectiva a nivel sexual, a nivel afectivo, a nivel emocional, la pornografía es cuestionada. Por eso hay que silenciar toda esta parte, por eso hay un interés real en silenciar esta parte. Una de las cosas que se me olvidaba decir en la diapositiva anterior es que el Banco Mundial Internacional y el Fondo Monetario Internacional cuentan con el sistema de la prostitución como ingresos a contribuir dentro de los PIBs, o sea, del porcentaje, bueno, el PIB, ahora mismo en PIBs, decirme, el Producto Interior Bruto, muy bien, que cuenta, los ingresos que se están haciendo en el sistema prostitucional, que cuentan dentro del porcentaje del PIB. ¿Vale? O sea que desde los estados se está asumiendo que ese dinero que está en sistemas criminales entra en la red de lo legal. Volviendo otra vez al tema de la industria de la pornografía. Tiene un efecto socializador. ¿Por qué? Porque dice a los hombres quiénes deben de ser y a las mujeres cómo tenemos que comportarnos. Por tanto, hay una heterodesignación femenina y una autodesignación masculina. Los pactos de poder patriarcales están expresados, no sé si alguna vez accedisteis a algún portal de prostitución, o sea, de pornografía, perdón, visteis alguna de estos contenidos de violaciones. Ahí no hay límites, no hay normas. Los hombres se comportan como el patriarcado dice que tienen que comportarse, porque las mujeres somos objetos, no sujetos, objetos. Por tanto, somos orificios y todo está permitido. Y esto, vuelvo a insistir, lo están viendo nuestros niños y nuestras niñas desde que son bien pequeñas. En una charla que dimos en la Universidad de Santiago, un chaval de 18 años levantó la mano después del discurso, o sea, de la charla y demás, y reconoció que él con 18 años tenía problemas en las relaciones sexuales porque se había educado o había crecido con la visión de la pornografía y ahora no reconocía una relación sexual de mutuo acuerdo, placentera, si no utilizaba la violencia. Solo se excitaba si veía que su compañera estaba sufriendo. ¿Sí? Esto es representativo de lo que está pasando. Al final, lo que está pasando con las violaciones múltiples que ahora mismo estamos viendo cada día no es sino una reproducción de lo que nuestros niños y nuestras niñas ven en estos films. Y ya no es solo eso, ya no es solo el dominio, sino el demostrar a mi colega que yo soy eso, que yo soy ese tipo de hombre. Porque ahí nos encontramos, da igual que seas de izquierdas o de derechas, con una clase social o con otra. Ahí, en ese terreno, los hombres se miran a la cara y son todos iguales. Hay imágenes, no sé si puedes pasar, por favor. No, había una imagen, esa es. Esto lo podemos encontrar en la publicidad. ¿Qué estáis viendo ahí, por favor? ¿Alguien me lo puede expresar? No sé si se ve claramente. ¿Qué veis ahí?
¿No veis nada? La utilización de la mujer. La mujer en todas sus imágenes, ¿qué aparece? ¿Como sujeto o como objeto? Como objeto, ¿no? Vale. La imagen que veis arriba a la izquierda, niñas que no tendrán 4 o 5 años, ¿cómo aparecen? Hipersexualizadas. Si vosotros ponéis en Google la palabra niños y apretáis intro y vais a imágenes, van a aparecer niños con globos en fiestas, cumpleaños. Si ponéis niñas y apretáis intro y vais a imágenes, vais a ver a niñas con poses hipersexualizados, en braguitas, en bañadores, con poses sinuantes. A golpe de clic. Una cosa tan simple como esta. El efecto socializador está desde que nacemos. Cómo va dirigiendo hacia el mismo sitio. Vuelve entonces, por favor, un momento en esto de la industria de la pornografía porque me quedó algo que es importante. Romper los límites patriarcales, el incesto y los cuerpos de las niñas. ¿Qué es esto? Mirad, el patriarcado tenía como una parte estanco, intocable, el tema del incesto, ¿no? Aunque luego sí que se conocen las historias y se ve que dentro de las familias sí que esto se producía socialmente, esto estaba, bueno, penalizado y además se repudiaba, ¿no? Que fuésemos conocedoras o conocedores de este tipo de situaciones, o incluso que se utilizase el cuerpo de las niñas. Pero es que tú vas a la pornografía y veis frases como estas. Dame un segundo que lo cojo. ¿Cómo follaste a mi madre? ¿Cómo un padre le hace un buen agujero a su hija? Incesto, fiesta de padre y sus hijas. La zorra de mi abuela, qué bien la va a hacer, etc, etc. ¿De acuerdo? Esto tienen acceso a nuestros chavales. Cuerpos de las niñas. Los prostituyentes, los puteros, están accediendo a cuerpos de niñas cada vez en edades más tempranas. Porque realmente hay una demanda exponencial de menores de edad. Se paga el doble por niñas de 12, 13 años, ¿de acuerdo? Con todo lo que esto conlleva. No sé si os podéis hacer cuenta de lo que esto supone y de lo que nos define como sociedad. Si somos conocedores de esto y no estamos haciendo nada para cambiarlo. He de decir que las mujeres, en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en su 100% de los casos que llegan al sistema prostitucional, huyen de sus casas por abusos y agresiones sexuales de su entorno. Son mujeres que vienen rotas y que el patriarcado y el sistema neocapitalista lo saben. Las hacen creer que son putas y que ese es su destino y su utilidad en la vida. La funcionalidad, por tanto, de la prostitución es, en la medida en la que se acepte como realidad, que la aceptemos como realidad, determina la mirada masculina sobre el conjunto de todas las mujeres, porque las mujeres de Occidente no estamos exentas de terminar en estas circunstancias. Mientras haya mujeres del sur que abastezcan esto, podemos, si queréis, contener el aliento. Pero en cuanto esto empiece a cambiar o cuando se empiecen a crear las circunstancias en sociedades occidentales, estamos todas dentro. Porque un violador, un pagador de sexo, un putero, cuando me está mirando a mí, la está mirando de igual manera, o sea, me está mirando de igual manera que a una prostituta. Lo que pasa es que conmigo puede ser que no diga nada porque socialmente igual, bueno, pues se le dice algo. Pero en la prostitución no tienen por qué esconder su verdadera cara. ¿De acuerdo? Y esto son
los hombres que están con nosotras, que conviven con nosotras, y los hombres que conviven con vosotros. Porque afortunadamente hay muchos hombres que están construyendo una masculinidad distinta. Los hombres tienen reconocido el derecho de acudir a la prostitución, la fratería, en palabras de Rosa Cobo, que es la dominación por sentido de identidad, porque un juez, de un carnicero, de un científico, de un obrero, en un prostíbulo, en un campo de concentración de explotación sexual, se miran como iguales. Y ahí es donde se reconocen. La prostitución no es sexo, no lo es, porque no es recíproco, porque una mujer que está en el sistema prostitucional y que te está diciendo sí, te la chupo, sí, métemela hondo, no está diciendo porque le apetezca o porque quiera, sino porque está condicionada y porque seguramente está atemorizada y lo que quiere es que acabe rápido. ¿De acuerdo? Ya no hablamos de los efectos psicológicos que muchas de las mujeres para aguantar ahí tienen que activar. Uno de ellos es la disociación, porque cualquiera de nosotras en esa situación o te disocias o directamente seguramente no acabes vivo. Y ellas, después de toda esta situación, continúan teniendo sueños. Reiteración del mensaje patriarcal, porque es una y otra vez el mismo mensaje, cada hondo, vaya si tal. Desempeña el papel de memoria de un orden jerárquico y estratificado, una mujer para cada una y unas cuantas a la disposición de todos. Porque yo me comporto o tengo relaciones sexuales con mi compañera en términos más normalizados, por así decirlo, aunque si preguntásemos en la intimidad de cada una de nosotras, quizás nos reconoceríamos como situaciones especialmente desagradables, si no violentas. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo que no puedo hacer con mi compañera, yo tengo dónde hacerlo. Puedo hacerlo con estas mujeres que no valen para nada, que no sirven para nada, que nadie las espera en casa, que están olvidadas, son invisibles. El patriarcado de la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía se sustenta, por tanto, en el patriarcado, que tanto venimos hablando, en el sistema neoliberal y, por supuesto, en lo colonial, es decir, la raza de las mujeres. ¿Importa? Por eso, las remesas de mujeres que tenemos en este país, Nigeria, Rumanía, países del este en general, América Latina también, están seguramente enfrente de nuestras casas, en el piso de arriba. Porque si quieres, ahora ya, antes había los campos de concentración, ahora se están moviendo hacia pisos, porque todavía las civilizamos. ¿De acuerdo? Del 2012 al 2016 no se ve muy bien, pero las mujeres víctimas de explotación sexual corresponden, como veis, el círculo mayoritario. ¿De acuerdo? Luego están los hombres, niños, ¿vale? Y las niñas. Quiero decir que el 99,7% de los compradores de sexo son hombres. Las manadas en España, vamos a ver rápidamente así a golpe de datos. El 38% de las víctimas son menores de edad, y esto está incrementándose. Las personas que estamos trabajando diariamente con los adolescentes y menores vemos que esto va a ir a más. El 25% de los agresores son menores de edad y el 12% de las agresiones fueron fotografiadas o filmadas y luego utilizadas para seguir acosando a la mujer. Vamos a seguir con la siguiente. Vale. ¿Qué es esto de los puteros? ¿Alguien me sabría decir en términos coloquiales qué es esto de los puteros? Pues los puteros son los invisibles. Así de simple. El sistema patriarcal dice que los hombres son la base del dominio, ¿no? El sustento del orden social.
Pero tiene una contradicción, porque cuando llegamos a la prostitución desaparecen los hombres. Parece que hay mujeres prostituidas que salen como margaritas y, bueno, pues están ahí. Pero es que las mujeres están siendo prostituidas porque hay demanda. Y la demanda son ellos. Por tanto, o empezamos a poner el foco sobre las mujeres, o sea, sobre los hombres, perdón, o difícilmente vamos a hacer. Hay muchas mujeres y durante mucho tiempo, como os decía al principio, la prostitución fue enfocada hacia las vivencias de las mujeres. Sí, sus experiencias son importantísimas. Amelia hace una labor maravillosa, pero ella, que estuvo 5 años en el sistema prostitucional, dice, hay que poner el foco sobre quien está pagando por violarnos. Y son hombres. No hay un perfil sociodemográfico. Esta idea, mito de que el putero es un camionero o es un hombre de clase media, esto es una mentira. Y esto es un intento más de criminalizar a las sociedades o a las clases más bajas. Hay jueces. Mirad, casi todos los grandes eventos deportivos, casi todos los grandes eventos a nivel tecnológico, político, se cierran casi siempre en burdeles o en el transporte de mujeres en furgonetas, autobuses y lo que haga falta, y las llevan a los sitios de destino. En Madrid, el último congreso que hubo antes de la pandemia, se movieron entre 1.000 y 1.500 mujeres prostituidas de los diferentes puntos de España, solamente para abastecer la demanda de estos hombres bien reputados que venían a cerrar negocios importantes y que están dirigiendo los países. Hay una ideología patriarcal, claramente. Un hombre que paga por violar a mujeres tiene un constructo patriarcal. Otra cosa es que socialmente minimice o no se muestre tal y como es, porque quizás pueda tener cierto rechazo, pero en los campos de concentración no necesita mostrar otra cara. Socializados en la masculinidad hegemónica, y por eso puntualizo y pongo el foco tanto en los menores, porque los menores que ahora mismo están siendo adoctrinados en la pornografía van a ser futuros puteros. Efecto socialización, como decía, y son agresores sexuales. No nos equivoquemos, están violando a la mujer. Me da igual que la mujer diga, no estoy aquí porque quiero, porque en cuanto hay un intercambio y tú estás pagando, estás violando. Es un discurso, al final es un discurso de odio contra las mujeres. No hay normas ni límites, todo es aceptado. Mercantilización del cuerpo de las mujeres. Mujeres como objeto, carentes de individualidad, la extinción del yo. No existen como sujetos activos de derechos y de necesidades. Se les obliga a que apaguen todo trazo de humanidad. Son las llamadas genéricas. ¿Sí? Universo simbólico patriarcal anula el deseo sexual de la mujer porque las mujeres, en el fondo, en el sistema constitucional, se les anula absolutamente todo. Hay un deseo, el deseo masculino se centra en su necesidad y, por tanto, en crear el derecho. El hombre patriarcal, mi necesidad, mi derecho. Voy a leeros rápidamente una de las cuestiones que dice Amelia, que relata muy bien y creo que es importante que sepáis, ¿no? El prostíbulo, mi campo de concentración. Tener todos los sentidos puestos en sobrevivir no deja margen para pensar, y cuando me recuerdo a mí misma teniendo que tomar decisiones, el miedo me invade y me paraliza igual que lo hacía entonces. Me estremece el recuerdo de nosotras en fila, esperando nuestro turno para cobrar el dinero que nos tocaba después de 12 horas de lo que la industria del sexo llama trabajo. Nosotras en fila esperando el cambio de sábanas,
nosotras en fila dirigiéndonos a la sala del bar, nosotras en fila hablándoles a los puteros, en la fila esperando el turno para comer, nosotras en fila haciendo cola para entrar en un cuarto con un putero. Aún recuerdo el olor del ambientador. La prostitución es un reloj sin agujas, la esclavitud en una vida sin sentido del tiempo, sin voluntad para reconocerte a ti misma como persona. Cuando el proceso de deshumanización es constante, la disociación y el olvido son necesarios. Es más, son un mecanismo muy poderoso de supervivencia del campo. Imaginen estar las 24 horas del día obligadas a ver películas porno, a no dormir cuando quieres, a no comer cuando quieres, a ser y actuar en relación a lo que los puteros exigen, a vestir como ellos desean, a tener otro nombre, a dormir en la misma cama en la que durante horas los puteros han hecho posible la repetición de este acto sexual y transformen en una de las formas más de tortura que he conocido. Ganamos en supuesta libertad el dinero que beneficia a ayuntamientos, a Hacienda y al Estado proxeneta. Da igual si un putero es político, juez, policía, fiscal, periodista, sindicalista, obrero, empresario, deportista, casado, soltero, joven o mayor. Nunca sabía con cuál de los tipos de putero que me iba a encontrar. Ella se refiere a que hay 3 tipos de puteros. Unos que van de majos, otros que van directamente a violarte y se van, y otros que pagan o exponen toda su violencia con ellos. Nunca sabía cuál le podía tocar, solo quería que acabase. Esto es algo que escribe a Mediatiganos que os recomiendo. Si tenéis la oportunidad, es un texto corto que se llama La revuelta de las putas y que os invito a que leáis y que reflexionéis sobre lo que ella nos está diciendo. Seguimos con la siguiente, el uso del lenguaje. Esto de cliente y de prostituta, tenemos que empezar. El lenguaje es un arma muy poderoso de comunicación, de expresión, de normalización. No son clientes, porque cuando tú utilizas la palabra cliente, nos basamos en un contexto de igualdad, ¿de acuerdo? De un intercambio de bienes desde la igualdad. Cuando una de esas partes está vulnerada, oprimida y vejada, no hay una relación de igualdad. Y las mujeres no son prostitutas, son mujeres prostituidas. Porque por mucho que haya algunas que dicen que lo están y que están ahí de forma libre, al final todas tienen como objetivo salir cuanto antes. Entonces dejemos de poner el foco tanto en las mujeres. Vamos como sociedad a apoyarlas y arroparlas. Cuando ellas estén listas, tener una buena red. Y para eso hay que dotar a nivel económico, a nivel social, dar alternativas. Porque si no, las mujeres no van a salir de esa situación. Porque acordaros que es supervivencia. Ellas no están viviendo, están sobreviviendo. Hay 3 formas distintas de entender la prostitución, desde una postura más prohibicionista, ¿no?, que persigue a todos los agentes del sistema por igual manera, pero, ojo, que como los invisibles aquí desaparecen, las que están expuestas son las mujeres prostituidas, ¿vale? Tenemos un ejemplo, países del este, uno de los mayores, concretamente Rumanía, uno de los principales países en reportar mujeres al sistema prostitucional. Luego están las regulacionistas que hablan del trabajo sexual, el proxenetismo como negocio legal y la libre elección, ¿vale? Países como Alemania y Holanda que se están dando cuenta que lejos de suponer una garantía para las mujeres las está abocando a un mayor grado de inseguridad. Porque el consentimiento está viciado, ¿de acuerdo? Entonces, el regulacionismo a la única persona, o a la única entidad, mejor dicho, que está beneficiando es al lobby proxeneta. ¿Vale? Y luego está el sistema abolicionista. La ley de paz, llamada en Suecia, que es ley pionera y garantista de los derechos de las mujeres, criminaliza a los puteros, como no debe ser de otra manera, y supone una atención integral a las mujeres. Cuando estéis
dispuestas, estéis preparadas, aquí estamos. Los índices de criminalidad y de prostitución en Suecia pues, han disminuido a mínimos, porque esto también va acompañado de políticas públicas de educación afectiva y sexual. Datos, rápido, 40 millones de personas explotadas. Estos son datos que se tienen entre pinzas, porque realmente estamos en un sistema criminal, por tanto, esto es lo que contamos, es como el iceberg, ¿no? La parte visible. 40 millones de personas explotadas sexualmente, el 80% son mujeres y niñas, el 99,7% demanda de hombres, el tercer negocio ilícito transnacional más lucrativo tras el tráfico de drogas y de las armas, y están interrelacionados estas tres formas. En España los prostituidores tienen un gasto medio de 127 euros al mes. Gastan más a primeros de mes. ¿Por qué? ¿Por qué gastan más a primeros de mes que a final? Porque cobran. A final de mes es una mamada y te la regateo por 5 euros. En el polígono de Marconi, por ejemplo, en Madrid. ¿Vale? Supone el 0,35 del Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Lo que viene siendo 5 millones de euros. Y estudios ya de hace algún tiempo, ahora mismo no lo hay, reconocen que 4 de cada 10 hombres del Estado español consumen prostitución. Rápidamente, los datos están en términos alegales en este país, ¿de acuerdo? No hay, no se persigue claramente, sí que se multa o se condena pues, a aquellos proxenetas que se demuestra que están tratando como trata de mujeres, pero esto necesitamos una ley abolicionista ya, ¿de acuerdo? Y la concienciación y el impulso social, que se pida a gritos. Es el primer país europeo en consumo de prostitución y el tercero después de Tailandia y Puerto Rico. Recuerdo que son paraísos de turismo sexual frecuentados por hombres occidentales. La Comisión Mixta del Congreso en el 2007 estimó que 40 millones nada más y nada menos de euros que reportan los anuncios de prostitución en los periódicos. Condiciones de explotación, un poco para que veáis a qué se enfrentan en el día a día las mujeres prostituidas. Obligadas a prostituirse cuando están enfermas o embarazadas, porque hay una petición también al alza y es de mujeres embarazadas a término. Están demandando nuestros hombres. Obligadas a practicar sexo sin anticonceptivos, no pueden rechazar clientes, no tienen descansos, días libres ni tiempo libre. Cuando el proxeneta considera que estas mujeres pueden tener algún lazo con alguno de los puteros, las cambian, las mueven. No es de extrañar que cuando hacemos la recepción de mujeres, muchas de ellas no saben en qué país están. No pueden rechazar clientes, no tienen descansos, son trasladadas de un lugar a otro, obligadas a mentir si se produce una comprobación, porque otra de las cosas, paradójicas de la sociedad, que la administración solo se ocupa de los prostíbulos si tiene el tema de sanidad, el tema de las bebidas y demás. Todas estas cuestiones. Ahora, que tengan a mujeres explotándolas sexualmente, ahí miramos todos para otro lado y vean, hazlo rápido que nos vamos. ¿De acuerdo? Una de las principales también figuras que se está enriqueciendo de la industria de la prostitución son hoteles, agencias de viaje, empresas de bebidas, taxistas, para que veáis que es un engranado lo suficientemente complejo y que está dentro de nuestra sociedad, que no está fuera, está dentro. Son tatuadas muchas veces para indicar el código de pertenencia a la banda criminal, ¿vale? Y nunca suelen ir solas, siempre van acompañadas. Por último, quería terminar la intervención con esta frase y es la abolición de la prostitución se ha convertido
en la nueva frontera de la humanidad en pos de sí misma. O nos ponemos las pilas o como sociedad vamos a ver. Gracias. Bueno, moitas gracias, Germa, pola túa exposición e por arroxar luz sobre a prostitución desde unha perspectiva desmitificada, feminista e abolicionista. Como sostén de Miguel, unha sociedade que banaliza, normaliza e idealiza a prostitución de mulleres é unha sociedade que fortalece as raíces da desigualdade humana. E agora, como agradecemento a tua intervención, pois vamos chegar a máis tarde. Vale, muchas gracias. No sé si tenéis dudas, queréis hacer alguna reflexión, porque si no parece que estoy hablando yo todo el rato sola y esto es un diálogo entre todas. Entonces, sí. No sé si te pueden pasar el micro o... Sí. Sí, perfecto. Lo que te comentaba un poco antes, bueno, dar las gracias a Femuro por organizar este foro, que ha sido muy agradable la mañana. Gracias a los ponentes de la mañana, completo titular, conmocionante. Y yo hacer una reflexión como maestra que soy, que te comentaba antes, infantil y primaria. Tan necesario, sí. Sí, en la que me siento muy responsable porque mis aulas también en el futuro. Vale. Con un proceso peligroso. Gracias. Ahora sí me oye mejor, ¿no? Decía que como futura maestra me siento muy responsable porque de mis aulas salen los futuros maltratadores y las futuras víctimas de violencia. Y creo, como mencionabas antes, y que todas las que estaban en la mesa manifestaban la necesidad de más formación, desde educación pasa lo mismo. Es decir, hay muchos protocolos, muchos cursos online, pero luego a la hora de la verdad no lo aplicamos en el día a día y en la cantidad de horas que estamos hablando, mencionando lo que decías de la importancia del lenguaje, hablándole a ellas y a ellos constantemente. Entonces, manifestar también la frustración con respecto a lo limitadas que a veces nos vemos a la hora de tratar con la base de todo lo que se ha hablado esta mañana, que es nuestro alumnado. Así que, gracias. Gracias a ti. Lo que dices pues es una realidad que nos estamos encontrando todos los días. Y también hay que hacer una reflexión con padres y madres, porque sí que nos estamos encontrando en la práctica diaria que están depositando toda la responsabilidad en el sistema educativo y dentro de las casas no se está abordando. Se aborda cuestiones, bueno, pues muy superfluas, quizás por miedos, tabús, no hay formación o no quiere afrontar esa situación, pero creo que la sexualidad forma parte del desarrollo humano y que debe ser llevada de forma natural y no pasa nada porque tu hijo o tu hija vea que tengas dudas. No pasa absolutamente nada porque de esa manera tú estás validando que él también se pueda cuestionar cosas y que tenga dudas y que es un aprendizaje conjunto. Cuando no se educa, cuando no se aborda desde casa, los niños y las niñas van a ir a responder esas inquietudes a otros lugares, bien por el contexto de grupo de iguales, bien por redes sociales, bien a través de Internet. Entonces, como padres, como madres, tenemos la responsabilidad de educarles y de generar ese pensamiento crítico y ese autoconocimiento, porque ellos van a ser los adultos y las adultas del futuro. Si no hacemos esto, estamos abocando a que el sistema prostitucional, a que la pornografía haga su labor. Luchar contra este sistema criminal no es una cuestión de hoy ni de mañana. Pero si tú a tus hijos y a tus hijas les das esas herramientas desde casa, creas ese entorno seguro de aprendizaje, cuando ellos se expongan a la pornografía, van a cuestionarlo. Porque no nos debemos olvidar que nosotras somos las figuras de referencia para las menores y los menores.
Si eso no lo hacemos, lo van a hacer por nosotros. Lo van a hacer por nosotras. Por tanto, yo sí os invito a las que tengáis crías pequeñas por ahí y adolescentes que creáis ese espacio y que lo habléis con ellos, con ellas, que busquéis juntos, porque es la mejor manera de educar. No vale de nada, pues eso, decirle, bueno, hijo, venga, ya en otro momento porque me pongo muy nervioso. No pasa nada, pues que te vea nerviosa, si es que no pasa nada. Porque él va a hacer la lectura de, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, papá. Es algo que me da también mucha vergüenza, porque a los niños también les da vergüenza. No en etapas más pequeñas, pero cuando llega la adolescencia, que es la época de mayor crisis de identidad y de rechazar todo lo que venga por parte del adulto e intentar vincularnos e identificarnos con nuestro grupo de iguales, hay una diferencia fundamental. Sí, ellos entienden que mis padres están ahí y cuando yo estoy dispuesto a hablar o cuando yo tenga dudas, van a estar ahí para escucharme. Que os sientan disponibles es la mayor garantía de crear una educación basada en el cuidado y en la calidad. Y es importante que los hombres que rechazan activamente el sistema patriarcal, que lo hagan ver al resto de los hombres. Es decir, tenéis que empezar a hablar y tenéis que empezar a saliros de WhatsApps en los que se hacen bromas jocosas o que se hacen peyorativas, sexistas. Hay que empezar a poner límite a esos hombres que tienen esa identidad de decirle, conmigo no cuentes. Porque la realidad es que hay muchos hombres que entienden la masculinidad de una forma completamente distinta a la hegemónica y que son excluidos del sistema patriarcal porque no les interesa que alcen su voz. Y la realidad es que tenéis voz y debéis hacerlo. Veo que aquí la mayor parte son mujeres, pero entiendo que todas vosotras, hay algún compañero por ahí arriba, veo, pero seguro que vosotras tenéis hombres en vuestro alrededor, en vuestro entorno más cercano. Tienen que empezar a activarse y dirigirse hacia ahí. Y cuando estén jugando dos niños a la pelota, esto que parece baladí de juegas como una niña o corres como una niña, le estáis dando un mensaje tan sumamente profundo, nada más y nada menos le estáis diciendo cómo no debe comportarse. Y no es solo eso, es que si ese niño tiene una hermana, él está asimilando que su hermana es débil. Los niños no lloran. ¿Cómo que no lloran? Cuando tú creas una sociedad carente de inteligencia emocional, de educación en ese ámbito, estás creando autómatas. Tenemos que mirarnos a la cara, tenemos que reconocernos como iguales. Y tenemos que cuidarnos y acompañarnos. Esa es la única fórmula que hay para que la sociedad avance en derechos. No sé si os estáis dando cuenta, pero en estos últimos tiempos los cambios sociales nos están alejando más. Están creando mayor individualidad que nunca, porque ese es el objetivo principal del sistema patriarcal y del sistema capitalista. Romper las cadenas. El ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos la vinculación con otros, con otras. De forma individual no podemos sobrevivir. Y es hacia donde estamos yendo. En mi práctica diaria, cada vez hay más niñas y más niños con un daño emocional y cada vez más severo y más temprano. Y esos niños y esas niñas van a ser el futuro y van a crear una sociedad. Es inaceptable y tiene que ser inaceptable que una niña con 12 años, con 13 años, tenga como opción prostituirse. Es inaceptable. Es inaceptable la realidad que nos estamos encontrando en nuestra práctica diaria. Y con el tema de la pandemia estamos empezando a observar que el flujo de mujeres de los países del sur, por cuestiones
bueno, pues de cuestiones públicas, de salud pública, se cortaron fronteras, no hubo tanta entrada de mujeres nuevas. Hay un montón de casos y nos está preocupando mucho desde la práctica diaria de la cantidad de niñas y de niños, pero especialmente de niñas, en el sistema de protección, atención a servicios sociales y demás, que están empezando a frecuentar entornos prostitucionales. Y esto es a nivel de todo el Estado. Y esto lo tenemos aquí delante. Por tanto, hay que examinarse y hacer un lavado de conciencia importante de hacia dónde estamos yendo y a dónde estamos abocando a nuestras niñas. Vuelvo a repetir, que una niña con 13, 14 años nos diga, bueno, siempre me queda la prostitución. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Y eso tenemos que repensarlo. De lo contrario, el futuro en términos de infancia es ciertamente, bueno, negativo. No puede parecer que mando un mensaje muy, bueno, pues sí, negativo, muy carente de esperanza. Creo fundamentalmente en el ser humano, creo en que el ser humano es bueno por naturaleza. Las condiciones ambientales nos terminan haciendo responder de ciertas maneras. La infancia es una maravilla. Tengo el lujo de trabajar cada día con ellas y estoy tremendamente agradecida porque hasta en las situaciones más difíciles de vida te enseñan una lección. Tremendamente resilientes. No nos podemos resignar a que estas niñas y estos niños no tengan el futuro que se merecen. Y es tarea de los adultos, los que hoy estamos trabajando y sobre todo los que están dentro de las administraciones públicas, hacer lo que tengan que hacer para que esto cambie. Pero para eso hay que repensar la sociedad de otra manera, no en términos de mercado, no en términos económicos, no en términos materiales, sino en términos humanos, en el cuidado y en el acompañamiento, en que somos grupo, y de ahí podemos construir cosas. De lo contrario es complejo. Entonces, sí que el sistema educativo es importantísimo, hay que facilitar a compañeros y compañeras todos los recursos materiales posibles para que puedan llevar a cabo sus formaciones, no en una charla, sino dentro del currículum, ¿vale? Y hay que hacer escuelas de padres, y hay que formar a padres y a madres, y hay que tener una implicación. Y los papás y las mamás tienen que estar implicados. Que educar no es comprar un par de zapatillas Nike, ni tener 400 tareas extraescolares. Que educar es sentarte con tu hijo y con tu hija y mirarlos y observarlos y atender sus necesidades, pero para eso también necesitamos leyes de corresponsabilidad parental y leyes que nos permitan estar con nuestras hijas y nuestros hijos, porque yo puedo entender, después de una jornada maratoniana donde tienes que hacer la compra, tienes que poner la lavadora, no tienes tiempo material, pero esos años no vuelven y esos años son fundamentales para establecer un vínculo de apego seguro. Y que los chavales y las chavales reconozcan a sus padres como están disponibles para mí. Cualquier cosa que me preocupe, están disponibles para mí. No es un móvil, no es unos pantalones, educar no va de eso, va de otra cosa, va de cuidar. Y eso las instituciones tienen que saberlo. Y no pasa nada por no saber, pues se aprende. Y nos sentamos y dialogamos y repensamos y remodificamos lo que haya que remodificar. Pero sentarnos a la deriva, a ver cómo va la historia, pues ya estamos viendo que las cosas no van bien. Se está viendo. Y que
Mientras, como sociedad, no nos replanteamos estas cosas, el sistema patriarcal está por detrás, no para. Es un mecanismo infrenable. Y ahora mismo, en pleno en pleno siglo XXI, tiene como objetivo la violencia sexual. ¿Vale? La cuarta ola feminista, las que conozcan un poco la teoría feminista, saben que va a través de varias olas y ahora mismo pues estamos encontrándonos con esta realidad. Y se está despojando de absolutamente todos los derechos al conjunto de las mujeres, de toda la sociedad, no solamente de aquellas que vienen de entornos más vulnerables. Quizás sean las que mayor carga lo están pagando, pero el resto de mujeres no nos diferenciamos de ellas. No nos diferenciamos de ellas. Yo me enrollo muchísimo, no sé si queréis hacerme alguna otra pregunta. Podríamos estar hablando, yo por lo menos podría estar hablando todo el tiempo de esto y de hacer autocrítica. Yo creo que en esto consiste estos lugares, hacer mucha autocrítica y poner en común aquellos planteamientos. Y entiendo que es difícil, porque venimos de una realidad social que muchas veces igual hasta nos echa para atrás, ¿no? Todas estas cosas de, lo entiendo, todas partimos de un sistema patriarcal, todas estamos educadas y educados en el mismo sistema, pero el pensar duele, ¿sí? Y hay que deconstruirnos, y es un proceso de largo tiempo, hay que deconstruirse porque está muy instaurado. Y hacer este ejercicio, lo que sí os garantizo es que es tremendamente liberador. Y cuando te das cuenta, el avance como humano, como humana, es impagable, porque ves las cosas claramente. No sé si queréis hacerme otra pregunta, porque de tiempo no vamos tan mal, pensé yo que me estaba enrollando, pero vamos bien. No sé si Femuro quiere hacer alguna pregunta. ¿O lo tenéis todo claro? Vale, pues damos entonces por finalizado la charla y dejamos ahora entonces la intervención de Susana, ¿sí? Que va a clausurar las charlas. Nada, un placer, muchísimas gracias y para lo que necesitéis, aquí estoy, ¿vale? Gracias. Bueno, pues llegamos ao fin desta 17ª xornada do Foro de Igualdade de Femuro e para clausurar o acto pois temos aquí a dona Susana López Abella, que é a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e vai a rematar unha intervención que versa sobre os recursos da Xunta de Galicia para a prevención da violencia de xénero e atención ás súas víctimas. E deixounos amablemente pois unhos folletos que están á entrada do auditorio, que son estes dous, que logo podedes mirar e non sei se coller para levar. Sí? Vale. Pois están aí na saída, na entrada, para que vexades despois. Pero antes de que subas, Susana, queríamos desde Femuro agradecerche o teu apoio e disposición para acompañarnos sempre aos nosos actos, xa que grazas ao teu apoio institucional pois fai posible que podamos facer a maioría destes actos. Entón, sin máis, pois aquí che deixamos o lugar para que poidas vir. Moi bons días, moitísimas gracias, querida presidenta e todas as persoas que estades hoxe aquí. Agradecidas son eu. Agradecidas son eu porque sí que temos o apoio e a responsabilidade da Xunta de Galicia traballar en colaboración cas asociacións e cas federacións. Pero eu sento unha admiración especial á Federación Femuro, os sabedes, e a todas as asociacións que a compoñedes. Quero aproveitar a ocasión para felicitarvos porque o 8 de marzo recibía Isabel como presidenta, Maribel,
a medalla Emilia Pardo Bazán nun ano moi especial donde se conmemora o 100 aniversario do seu pasamento. Unha gran muller que foi unha feminista, unha adiantada ao seu tempo e que loitou contra unha situación social de patriarcado inasumible. Foi unha das referentes, como temos outras referentes, e mo dice moita xente que non é de Galicia, que sorte tides en Galicia. Que sorte tides as mulleres e os homes de Galicia, que tedes grandes referentes, auténticas figuras xigantes, como son Emilia Pardo Bazán, como Rosalía de Castro ou como Concepción Arenal, entre outras moitas. Que saibades que nestes momentos, precisamente en Ourense, se encontra a exposición as pioneiras, as primeiras xornalistas, por se alguna de vos vos queredes acercar o espazo xoven que está ali, posto que na casita de chocolate, na delegación da Xunta, non cabía esta exposición. Para min falar despois, de Lucía Rodríguez, de Pilar García Núñez, de Carlos Satanes, de Asunción Caneiro Correa, de María del Mar Suárez Gago, e agora escoitar a Yerma González Evia un cachiño, non pude vir antes e pido disculpas, pois é unha grande responsabilidade, porque son persoas que están apegadas ao terreno, ao territorio, e que coñecen de primeira man a situación que estamos vivindo. Decía Yerma ahora que non quería mandar unha mensaxe pesimista, pero estaba falando da realidade. E ten toda a razón. É unha gran preocupación da Administración Autonómica Galega e de toda a sociedade o que está pasando ca xente máis moza. Creo que temos falado xa en algún encontro de hoxe. Estou feliz por volver a estar presencialmente con vos aquí, na que sexamos menos do que suele ser habitual. Pero é certo que se están reproducindo estereotipos machistas que creíamos que xa estaban máis ou menos superados, superados en esas xeracións que vivimos o machismo, o patriarcado, loitando pola igualdade real e efectiva, non foi tanto tempo, antes da Constitución do 78, onde as mulleres, e temos falado en moitas ocasións, as mulleres tenían que pedir permiso para poder viaxar aquí ao país veciño ou abrir unha conta ou abrir un negocio. O seu marido ou o seu pai, entre outras cousas. Fai non tanto tempo que non tiñamos prácticamente dereitos, que éramos ciudadanas de segunda. E ora ver que os rapaces e rapazas están reproducindo estereotipos machistas nos enche de gran preocupación. Falaba Yerma dunha cousa que é fundamental, a implicación dos pais e das nais, saber o que están facendo, onde se están metendo. A educación sexual se está producindo a través dos teléfonos móviles, das redes sociales. Temos que ter unha educación sexual en igualdade, en liberdade, e crear espíritus críticos nos rapaces e nas rapazas. É fundamental. A realidade da prostitución e da trata é unha realidade que está aí. Eu quería contarvos que fai 2 anos, no verán de fai 2 anos, se levantou unha rede de trata de Santiago de Compostela, con nenas e mulleres paraguayas, e non é a primeira vez. A realidade de trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual é unha realidade que existe aquí na nosa comunidade autónoma. E o consumo de prostitución por parte de xente moza, de rapaces, con edades tempranas, é unha realidade. Por eso temos que traballar moito na educación. Temos que traballar moito na educación e eu quero agradecer a FEMURO esa labor que estades facendo e prometo ser moi breve porque na que sí que é verdade que me gustaría o comentaba fai uns días, explicar os recursos que tedes a disposición na Xunta de Galicia, aquelas persoas que o necesitedes, tanto AMPAs, nas que estamos traballando precisamente nese ámbito, as asociacións e federacións de mulleres que fixestedes, eu creo que o salto cuantitativo e cualitativo máis importante da nosa sociedade. É un ámbito complicado, é un ámbito difícil para a igualdade pola nosa dispersión poboacional e polas condicionantes sociais que se dan. E gracias ás asociacións e ás federacións, como a vosa, conseguístedes sair e fortalecervos e empoderarvos como mulleres. O movimento asociativo é fundamental. Todo tipo de movimentos asociativos son necesarios e fundamentales. Todos, absolutamente todos. E son os que, en definitiva, lle dan a pista e o camiño para que a administración
ande, actúe e poña en marcha novos recursos. Esos son fundamentales. Nos demos conta, por exemplo, e nos lo decían algunhas asociacións de pais e nais, que era necesario que tuveran recursos suficientes económicos para poder traballar talleres na prevención, sensibilización da violencia machista que se estaba reproducindo. Eu recordo aquí mismo, neste mismo lugar, facer unhas xornadas dedicadas precisamente a través do teatro sobre as cancións machistas que estábamos repetindo sin saber moi ben o que estaban dicindo os rapaces e as rapazas. E seguimos, pero temos que crear espírito crítico neles. Non podemos poñerlle portas ao campo a unha situación complexa. Sigue habendo, e esta escenografía nos recorda as miles de mulleres asesinadas desde que temos estadísticas. E as que non están contabilizadas. Non son números, son persoas que se lles cortou a vida porque alguén quería que era deles. Pero sigue ocurrindo. O ano pasado en Galicia morreron asesinadas 3 mulleres. 3 mulleres en Gondomar, en Lugo e en Vilalba. 3 mulleres que foron asesinadas. 3 mulleres que querían seguir tendo unha vida. E me sinto, non sei como decirlo, cada vez que hai un asesinato en Galicia ou fora de Galicia, se nos arden as carnes. Temos que impedir, por favor, que nos resbale, perdón por a expresión, pero que xa o tomemos como algo natural que alguén diga cando abre o informativo o xornal acaban de asesinar a outra muller en. Hoxe asesinaron a un fillo e a súa muller en. Temos que seguir levantando a voz. Por iso quero insistir na miña felicitación a FEMURO por organizar este foro e dedicado precisamente ás violencias machistas. Se decía fai un instante que, efectivamente, a cuarta ola son as violencias sexuales. Algo do que non se falaba prácticamente nada ata a sentencia da Manada. Recordades a sentencia da Manada, donde salieron á calle miles e miles de mulleres e homes tamén. Isto non se trata de homes contra mulleres e mulleres contra homes. Sempre o digo. Se trata de mulleres e homes loitando polo machismo que é a maior das desigualdades. Salieron mulleres e homes a rebelarse contra unha sentencia. Rebelarse contra a revictimización de unha muller que foi violada, que foi agredida no máis profundo do seu ser. E, efectivamente, a partir de aí empezaron a salir a luz moitos máis casos. Empezaron a salir estadísticas que xa sabía, pero que estaban encubertas, máis menos, non? Que non se visibilizaban, non interesaban. Por iso, nós, desde fai 2 anos tamén, na Xunta de Galicia, presentamos no Parlamento de Galicia un informe sobre as violencias sexuais, que a nosa lei, a lei galega, xa dende o ano 2007, a recoñece como unha violencia machista. Unha violencia machista igual que o Convenio de Estambul, que veu posterior e que foi suscrito por o Estado español no ano 2011. Hai que prevenir, hai que sensibilizar. Volvo o que decía un pouco, sin querer continuar a charla de Yerma, pero sí que é fundamental a educación, 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 educación. E non no ámbito educativo, que sí, estamos loitando para que sexa, bueno, pois algo xa extendido por toda Galicia. Ahora mismo está como asignatura de configuración, tanto en bachillerato como en ESO. Pero é necesario que entre e que se filtre en todos os ámbitos da educación formal, pero no ámbito das casas é fundamental. É fundamental. Os referentes son os pais e as nais, son os nosos avós e as nosas avoas. Todos aquí, todos os que estamos aquí, o sabemos, todos os que estamos aquí, temos os nosos referentes nas actuacións dos nosos avós, das nosas avoas, dos nosos pais e das nosas nais. A corresponsabilidade é fundamental. Se non hai igualdade real, nunca tenderemos violencia cero, que é o máximo o que debemos de chegar. Violencia cero, que non haxa ni unha sola muller víctima da violencia machista. Por lo tanto, é fundamental traballar neses ámbitos. Se nos estamos traballando
a través de obras de convocatoria de subvencións dentro das medidas do Pacto de Estado para que se desenrolen asociacións de pais e nais. Claro que é verdade que os pais e as nais que están en estas asociacións, igual que vos pasa con vos, as que estades aquí porque vos preocupa o que está pasando na sociedade. Pero hai moitos pais e nais non é que non lles preocupe, que todavía non se dan conta ou non teñen as gafas violetas postas. Antes se decía, se un neno ve actitudes machistas dentro da casa, tamén mirará a súa irmá como un ser ou como alguén inferior. E iso é inadmisible. Por iso que temos que traballar, efectivamente, na igualdade real e efectiva, que é fundamental. Estou hoxe moi contenta de estar aquí e tamén para contarvos que Ourense se está convertindo en un referente. Hai algo do que eu me sinto profundamente orgullosa e na rede de centros de información ás mulleres que temos aquí en Galicia. En Galicia temos xa 84 centros de información á muller que teñen como mínimo unha especialista xurídica e unha psicóloga, ademais de outros recursos humanos que existen nos centros de información e que vamos a intentar nestes próximos meses que se fomente precisamente a contratación de outros perfiles de profesionais para os centros de información ás mulleres. Traballamos en colaboración co Colexio de Psicología de Galicia. Na guía que explicaba antes a presentadora están todos os recursos que tedes a disposición en Galicia para calquer muller. En Galicia, dende fai moitos anos, non é necesario ter unha denuncia, ter unha medida judicial ou policial para poder acceder aos recursos. Os centros de información son, penso que un gran exemplo do traballo que se fai en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero e atención e intervención de violencia de xénero. Decía que estou especialmente orgullosa desas profesionais, digo esas profesionais, porque no 95% son mulleres as que están nos centros de información a muller, os CIMS. Se acaba de inaugurar no día de onte un en Pereiro de Aguiar, que xa está en pleno funcionamento, e tamén en Carballeda de Ávila. É dicir, os dous últimos centros que se acaban de abrir, que xa son 84, en Galicia, foron aquí na provincia de Ourense. E me sinto moi feliz de que Ourense este de verdad que avanzando moitísimo na creación de centros de información. E creo que a culpa a tides vos, as asociacións de mulleres que estades precisamente reivindicando día a día máis recursos. E iso é fundamental, E esos recursos de proximidade, tanto os servicios sociais comunitarios como os centros de información a muller interconectados, como é o caso de Pereiro de Aguiar, que están na mesma localización, son vitales. As mesas de coordinación interinstitucional que levamos fomentando durante anos son fundamentales porque aí é onde temos que coordinarnos todas as institucións e administracións e asociacións que estamos no territorio. Aquí, en Verín, xa está creada desde fai tempo, moito tempo. E, ademais, tuvemos aquí en Verín unhas xornadas de formación. A formación é fundamental no ámbito xurídico, no ámbito social, no ámbito sanitario, que é unha porta de entrada fundamental. Por suposto, no ámbito asociativo. É absolutamente necesario. Que son as mesas de coordinación interinstitucional local? Pois é precisamente convocadas por alcalde ou alcaldesa, concelleiro ou concelleira do Departamento de Igualdade e onde se senta o xuíza, donde están tamén os directores e directoras dos centros educativos, tamén está o responsable dos centros de saúde, as traballadoras sociales, a responsable do traballo social, a responsable do centro de información a muller, forzas e corpos de seguridade. Se ten demostrado que donde funcionan estas mesas de coordinación interinstitucional se pode avanzar máis na prevención e na sensibilización. E, por suposto, que as asociacións que traballades tan seriamente, neste caso a Federación, traballades tan seriamente, non só nos talleres, traballos no ámbito educativo, sino tamén en outros ámbitos, como ademais se demostrou nesta mesa hoxe aquí. Temos que seguir avanzando. Eu solo contarvos simplemente que en esa cuarta ola de loita contra a violencia
violencia machista. Estamos traballando na Secretaría Xeral de Igualdade, na Consellería de Emprego e Igualdade. Por certo, aproveito para mandar un saludo de parte da conselleira María Jesús Lorenzana, que lle hubiera gustado estar hoxe aquí e que non pudo, non, acompañarnos. Decía que estamos traballando na creación de como mínimo 4 centros autonómicos, 24 horas, para a atención das mulleres víctimas de agresións e das violencias sexuais. Estamos traballando co Estado. Eu estou realmente satisfeita de que en materia de igualdade e loita contra a violencia machista sempre academos consensos. Nos últimos anos, sexamos pois do partido que sexamos, institucións de distintos pensamentos políticos que en un momento determinado, por decisión dos cidadáns, están ao frente dunha institución. Pero o máis importante son os cidadáns. E, polo tanto, a loita contra a violencia machista é, sin duda, un dos obxectivos fundamentais. Por eso estamos sentadas á mesa traballando. Vos confeso que é moi difícil. Cando estuvemos traballando, eu como representante da Xunta de Galicia, no Pacto de Estado, e cando levábamos adiante o desenrolo das medidas do Pacto de Estado e os fondos que peleamos para Galicia e as nosas peculiaridades, posto que temos unha gran dispersión poblacional e expuxemos en moitas ocasións ao Goberno Central, ao Goberno de Madrid, expuxemos que non necesitábamos máis recursos para chegar a máis sitios porque tiñamos máis entidades singulares de población xuntas que o resto de todas as comunidades autónomas. E en aquel momento se nos aceptou. Efectivamente, incrementamos o orzamento que en principio se nos iba a asignar. Ahora é moi difícil porque facemos por videoconferencia. Todos e todas estamos agotados desta terrible pandemia que nos sacudiu dunha maneira sorprendente que nunca pensamos que iba a acontecer. Entre outras cousas, derivou, por desgracia, en moitas mortes e en moitos problemas de saúde. E derivou tamén en outra forma de traballar. E é difícil, a través dunha pantalla, discutir, chegar a acordos, pero estamos chegando a acordos. E, como vos digo, durante o ano 2022 poñemos en marcha, como mínimo, un será en Ourense, outro será na provincia de Pontevedra, outro será na provincia de Coruña e outro na provincia de Lugo, en principio, inda que por parte da Xunta de Galicia temos o compromiso de crear máis de un centro en determinadas provincias que o necesitan, onde hai peso poblacional. Me preocupa especialmente Ourense por ser tan disperso e Lugo, de onde son, para ver onde podemos crear e faremos consultas tamén as que sabedes, onde podemos ubicar, crear eses centros 24 horas con persoal especializado, perfectamente dotado, para atender aquelas mulleres menores de 16, maiores de 16 anos que o necesiten. Esa é unha das condicións que a atención será para mulleres maiores de 16 anos. Eso é no que estamos traballando agora. Xa fixemos un largo recorrido, pero nos queda moito por facer. E temos que estar toda a sociedade implicada. Por suposto, a administración é a nosa responsabilidade en todos os ámbitos. Por eso, as medidas do Pacto de Estado as levamos ao Consello da Xunta de Galicia e o presidente encargou que cada departamento da Xunta de Galicia, Educación, Sanidade, a Vicepresidencia, Medio Ambiente, hai moitas medidas, Medio Rural, a través dos GDR, por poñer algúns do exemplo, tiñan que implementar medidas do Pacto de Estado para chegar e cubrir con redes de prevención, sensibilización, intervención e resposta ás mulleres da mellor maneira posible. Por suposto, o ámbito judicial. En todos os ámbitos fai falta que poñamos as gafas violetas, que nos demos conta de que non queremos ser nin máis nin menos, queremos ser iguais e que nos teñen que tratar igual. A mí me sigue preocupando a día de hoxe que unha muller que é víctima de violencia de xénero non sea tratada de igual maneira en todo o territorio galego. Estamos buscando a homoxeneidade, que a unha muller que sufre violencia machista e que entra nun xulgado en determinado pobo teña a mesma resposta, boa resposta, que en unha cidade. Me parece fundamental. Cambia completamente a súa vida de que teña profesionales formados para atendela a que non nos teña.
E con isto xa remato. Firmábamos esta semana un convenio de colaboración para a atención das mulleres víctimas de violencia de xénero que presentan unha denuncia en Garda Civil, Policía Nacional ou Policía Local que teña esa visión, que teña unha traballadora social para atendelas nese momento. A ela e os seus fillos e fillas se os teñen. E tamén atención psicolóxica para esas mulleres. Porque cando unha muller dá o paso de denunciar é porque xa non pode máis. Eu leía fai poucos días e con isto sí que remato, non vos quero entreter máis porque ademais foi unha mañá intensa, pero me poño a vosa disposición a través de FEMURO, a través do Consello Galego das Mulleres, dende a Secretaría para calquer pregunta, para calquer cuestión que queirades facer, pois poder darvos resposta. Decía fai uns días Miguel Llorente, que foi delegado do Goberno para a violencia machista xa fai moitos anos, que insistíamos moito en un momento determinado, insistimos moito en interpelar a muller víctima de violencia de xénero para que denunciase. Denuncia para que podamos actuar. As propias campañas da Administración Autonómica iban en ese sentido. Denuncia para que podamos actuar. Ahora xa non interpelamos a muller para que denuncie, porque estamos convencidos e convencidas de que a denuncia se ten que producir no momento que a muller está preparada. É certo que cando tú recibes unha paliza, tens que irte inmediatamente ao cuartel da Guardia Civil. Tens que ir inmediatamente, por suposto, a que te atendan. Se te quedas na casa, pode ser peor. Pero, e se non eres capaz de ir á Guardia Civil, se non eres capaz de ir ao xuzgado, chama ao teléfono para que te poda atender de inmediato unha psicóloga do Servicio de Atención ás Mulleres Víctimas e acudir ao centro de información para apoiarte, para axudarte, para que sepas que non estás sola. E prepararte e fortalecerte para presentar esa denuncia. Non pode quedar impune ningún maltratador. Eu teño escoitado en moitas ocasións, porque xa levo 10 anos ao frente da Secretaría Xeral de Igualdade, teño escoitado moitas veces, non o quería nin denunciar, non quero nin que entre na cárcel, só quero que me deixe vivir, que me deixe tranquila. Escoitamos moitas veces este testimonio de distintas mulleres e non hai, cando me preguntan cal é o perfil da muller víctima de violencia de xénero, non hai perfil de muller víctima de violencia de xénero. A violencia de xénero se produce en calquer situación. Acabamos de facer unha macroenquisa sobre a violencia machista e a fixemos no ano 2020, con perspectiva do COVID, que eso sería outro tema para falar largo e tendido, e sobre as violencias sexuais e tamén sobre a violencia machista, máis menos tradicional que considera, non? E a verdade é que teño que decir que ten mudado moito a percepción das sociedade galega respecto da violencia machista para ben. Aínda que se sigue creendo, é un porcentaxe bastante alto, que os maltratadores o son por problemas de alcohol, por problemas de droga, etc. Pero sí que o 80% da sociedade, e sobre todo a xente moza, pensa que é porque existe machismo na nosa sociedade. E iso é un paso moi importante hacia adiante. E as mulleres maltratadas non son todas vulnerables, non son todas mulleres que están nunha situación de alta vulnerabilidade, non. Lle pode pasar a calquer muller. O problema é que o teu compañeiro de vida da tua parella crea que é superior a ti en un momento determinado, que crea que é da tua propiedade e decida que se non estás con ele, pois que te pegue unha paliza ou que te mate. Ou mate os teus fillos. Aquí en Galicia pasou e pasa. Espero que non volva a pasar. Ahora mesmo no Parlamento se está tramitando a modificación da Lei Autonómica Galega para incluir tamén a violencia vicaria. A violencia vicaria é aquela na que o home decide infringirle o peor dano posible a unha muller, asesinando os seus fillos, as súas fillas. Moraña, 2015. Caso Boupel. O recordaredes. 2 neniñas foron asesinadas polo seu pai para infligirlle o maior daño posible a esa nai. A esa nai, imaginadevos como estará esa nai a día de hoxe todavía, non? Loitando, por certo.
loitando para que efectivamente se modifique a lei e se reconozca esta terrible violencia. En Betanzos, no ano 2010, un home matou o seu bebé diante da súa nai para infligir o maior dano posible. En Oza, en Coruña, no 2017, tamén o pai matou o neno Javier para facerlle o maior dano a esa nai e os avós. Isto é algo que sucede aquí. Non quero que sexa unha mañá triste, pero creo que sí que temos que estar tristes por todo o que está sucedendo e que temos que seguir traballando como mulleres e como homes dunha sociedade libre para que isto non volva a suceder. Porque sucede. Todos temos a alma encollida ante esa situación das dúas nenas que están desaparecidas e pensando que estará pasando, onde estarán, que pasaría e como está esa nai. Iso acontece en Canarias, pero tamén acontece en Galicia. Así que evitemos entre todos e todas que volva a suceder. Moitísimas gracias por escoitarme, gracias por organizar, Isabel, e todo o equipo técnico e todas as persoas que formades parte da organización estas xornadas. É importante debatir sobre isto. É importante que volvamos á presencialidade. É importante que a igualdade e a loita contra a violencia de xénero non queden aparcadas por mor da COVID. Claro que é importante loitar con todas as nosas forzas contra o COVID. Ter cuidado, xa temos esperanza, xa prácticamente todas nos vamos vacunando, xa temos a vacina casi, pronto tiremos a vacina casi o 90% ou casi o 100% en uns meses. Pero non podemos esquecer as cousas tamén realmente importantes. Que siga habendo desigualdades e que siga habendo asesinatos. Por todas elas temos que traballar e polos nenos e nenas que se non traballamos cos nenos e as nenas, quero insistir nesto, se non traballamos con eles, que vexan referentes femeninos, que vexan referentes as novas masculinidades, os referentes masculinos, que efectivamente hai que deconstruir, como decía a ponente anterior, hai que desconstruir o construído, porque as mensaxes constantes audiovisuales son tremendas, non? E temos que, difícil, traballar pois, para crear esos espíritus críticos en eles e en elas. É fundamental. Só así conseguiremos unha sociedade moitísimo mellor. Moitísimas gracias, insisto, por escutarme, por invitarme a estar aquí, como non podía estar en este foro que xa é o 17º foro, casi nada. Gracias por esa trayectoria. Por favor, non decaigades, agora máis que sodes recoñecidas, xa o erades, pero agora dunha maneira, non sei, máis oficial, non? Con esa medalla Emilia Pardo Bazán, unha trayectoria impresionante, magnífica e de loita constante. E que vos subéstedes e saber adaptar a novas realidades, a novas situacións, todas as asociacións. E iso é, de verdade, digno de admirar, por iso non teño máis que gratitude para esta federación e todas as asociacións que acompañen aquí en esta provincia que eu tanto quero, que é a provincia de Ourense. Moitísimas gracias. Nada, que a presidenta pues, lle vai agradecer a Susana, como non, a súa intervención e a ofrecerlle por salir, por estar aquí. A asallo recibo eu hoxe por estar aquí, non necesito máis, de verdade. Moitas gracias, Susana. Que sabemos que podemos contar sempre contigo e estamos moi agradecidas por a tua presencia, porque además encima sempre facemos en días en que ti, teóricamente, tendrías que estar disfrutando de un poquinho de tranquilidade. Pois moitísimas gracias por todo. Vamos a facer un plan. Moitísimas gracias. Isto é, vamos, do millor. Moitísimas gracias por esta dica tan rica, que dica de Laza. Recordo que fixemos en Laza un encontro, non? Fixemos en Laza un encontro fai, que fará, 4 anos? 5 anos.
Bueno, o tempo pasa que boa, a verdade é que a rica o único malo que ten é que engorda, pero bueno, xa, moitísimas gracias, de verdad, a disfrutaremos moitísimo, gracias. E disfruto bien, Maribel, de verdade, que para min vir un sábado ou un domingo acompañarvos a Chaves, a Verín ou a Laza ou a donde sea, a Layas. Estuvo aquí Gabriel Alén a mañá, me mandou un WhatsApp, lle daba pena non poder quedar o delegado da Xunta ahora en Ourense, que foi alcalde de Celle e que estuvo en moitas ocasións con vos tamén ali, así que, de verdade, agradecidos somos nós e ademais é a nosa obligación, pero vimos encantados, gracias. Bueno, pois como broche final, disfrutaremos da actuación dunha gran música, gran muller e gran amiga colaboradora de Femuro, que coincidindo que hoxe é o día 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, interpretará I giorni de Ludovico Einaudi, activista en contra do cambio climático. Con todos vos, Inga. Un aplauso.
agradecerlo con este pequeño... Nada, non te conto para medida que fixetes de maravilla. Vale. Vamos a continuar. Bueno, como isto xa está rematando de todo, simplemente queremos aproveitar este momento para tamén chamar ao escenario a unhas persoas que desde que chegaron a Femuro, case por casualidade, se volcaron de forma incondicional e sempre dispostas a axudar e a colaborar, a redactar discursos feministas, a xestionar o club de lectura Violeta, a dar clases de reforzo, a colaborar nos mercadiños solidarios, entre outras cousas, porque non nos podemos enumerar todas. Moitas gracias polo vosso compromiso con Femuro e coas mulleres do rural. Que suban aquí ao escenario Ana e Maribel, por favor. Non pasa nada. É unha sorpresa, pero bueno, que traballan moito e sempre eso. Son persoas que non se ven tanto, pero que traballan moito e por iso se merecen a esa. Bueno, pues xa para rematar de todo, rematamos esta mañá que, sen dúbida, nos deu e nos dará moito que pensar e que reflexionar. Esperamos con sinceridade que a asistencia a este 17º Foro de Igualdade de Femuro vos resultara enriquecedora e que o tempo aquí dedicado e invertido vos resultara de proveito. De novo, dar as grazas a todos os profesionais que participaron, así como as autoridades, que sempre nos apoian nas nosas actuacións e, por suposto, as persoas existentes, porque sen vos sí que non tería sentido e tampouco serían posibles. A vosa resposta á convocatoria demostrounos un interese que existe nas actividades en prol da igualdade e para nós é nos moi grato poder contribuir pondo o noso grande área na construcción da mesma. Dende o rural seguiremos traballando e loitando todos os días para que un día isto sexa unha realidade. Vémonos no 18º Foro de Igualdade de Femuro. Moitas gracias. Por certo, recordo vos as medidas porque o que toca, nada, salir por este lado, non